La historia comienza un día lluvioso donde una persona habla con su mayor sobre si estar seguro de lo que hace, pero confiando este último en tomar la mejor decisión al tener que protegerlo. Se nos cuenta que hace mucho existían crueles demonios llamados Oni, los cuales mataban a los humanos y causaban solamente destrucción. Sin embargo, había alguien quien se los impedía, el cual era un hombre llamado Momotaro, el cual entró en la isla Onigashima derrotando a muchos Oni que residían, y así fue como comenzó la batalla entre Momotaro y los Oni. En el presente, nuestro prota se nos presenta como Chiki Chinose mientras habla por teléfono burlándose porque lo han expulsado de la escuela. Pero en ese momento de aburrimiento un señor entra por la puerta bastante molesto, golpeándole la cabeza y presentándosenos como Tsuyoshi Chinose, pidiéndole directamente explicaciones sobre su reciente expulsión. Al ser respondido, vuelve a intentar golpearlo, pero es esquivado por su hijo, quien se lanza hacia la cama, hablando principalmente de su padre porque colecciona tantas armas y ellos son una tienda de licores. Chiki se burla de que perdiera a otro proveedor, lo que lo hace enojarse al ser llamado patético por su hijo, pero burlándose luego de la misma manera, ya que a él lo expulsaron del colegio, provocando sus burlas que Chiki se enoje, comentando alegrarse de que no compartan lazos sanguíneos de verdad, entristeciendo esto un poco a su padre, siendo interrumpido por una llamada en el teléfono local, pareciendo nuestro prota un poco arrepentido por lo que dijo. Tsuyoshi contesta al teléfono, que resulta ser un pedido, mientras ve una foto de un pequeño Chiki pensando en lo que dijo, retirándose luego en el auto para cumplir con la petición, observándolo este marcharse afirmando su deseo de haber sido adoptado por alguien millonario. De pronto mientras jugaba con sus armas, es sorprendido por una explosión en la puerta de su casa. Intenta ver qué es lo que sucede, pero de la nada algo lo ataca, esquivándolo por poco, tomándolo esta extraña cosa de la pierna para llevárselo fuera. No sabe qué es lo que sucede, pero alguien extraño se acerca con un aura bastante intimidante, preguntándole si él es Chiki Chinose. Pero de pronto es atropellado contra el establecimiento, tratándose de Tsuyoshi, que le pide a Chiki que se suba. Mientras escapan en la vía, Chiki piensa que debe dinero a algún mafioso, aunque no tenía razón para matarlo, afirmando Tsuyoshi que ese tipo no moriría por algo como eso. Le explica sin mucho tiempo que él posee en su cuerpo sangre de demonio, como que el tipo de antes tiene sangre de Momotaro. No entendiendo Chiki a lo que se refiere, preguntándole por qué bromea en un momento como ese. Son interrumpidos ya que escuchan un sonido en el techo y Tsuyoshi es atacado, logrando esquivarlo, notando de pronto Chiki como una especie de nube negra cubre la ventana. El motor del carro enseguida se descompone, por lo que no hay más opción que frenarse y salir del auto de inmediato, explotando el auto justo cuando ambos lograron salir. Al volver la mirada, nuestro prota ya no se encontraba observando a su padre rastros de la nube negra provenientes del almacén. Dentro de ella se nos muestra entonces a Chiki atrapado, apareciendo el de antes frente a él, explicando enseguida que como tiene sangre de demonio es una plaga para la humanidad, presentando esta a la agencia Momotaro, quienes se encargan de exterminarlos, y al mismo Momoya Samidare. Chiki no entiende cómo sigue vivo y ve como su padre aparece por la puerta, explicando también el hecho de que Oni y Momotaro han estado luchando por generaciones. En algún punto los descendientes de Momotaro se reunieron y formaron la agencia con su nombre, pero los Oni temían a ellos y comenzaron a vivir entre los humanos, pidiéndole a Chiki, quien se encuentra confundido, que solo se quede ahí ya que los adultos lo resolverían. Enseguida Samidare se lanza a atacarlo y el combate comienza chocando sus espadas, logrando Tsuyoshi con su habilidad apartar a su oponente, explicando que esa neblina negra es una característica exclusiva de los descendientes de Momotaro, llamándola entonces Samidare como su superior, reconociendo lo viejo que se hicieron, presentándola así como un ex miembro de la agencia Momotaro, Tsuyoshi Momogawara, dejando todo eso conmocionado a Chiki de que su padre sea uno de ellos. Tsuyoshi rechaza ese apellido, pero Samidare recalca que eso no cambia el hecho de que sea Momotaro, preguntándole si ha olvidado el peligro que los Oni representan, como también que sería asesinado al apoyarlos. Tsuyoshi se lanza a atacarlo y comienza el enfrentamiento, donde chocan sus armas mientras nuestro prota los observa, aún procesando la situación, preguntándole a Samidare en medio del combate por qué protege a los Oni si son monstruos que dañan a los demás. Nuestro prota se pregunta por qué razón no se lo dijo, pero vemos como con una gran velocidad y fuerza Samidare corta ambos hombros de Tsuyoshi, cayendo al suelo, comenzando a desangrarse mientras su arma comienza a desvanecerse, poniéndose Samidare frente a él, preguntándole si en serio creyó que podría hacerle frente aún con todas las veces que ha escapado de la muerte. Chiki lo insulta queriendo golpearlo, pero es cuando Tsuyoshi toma a Samidare por la pierna, preguntándole último por qué protege tanto a los demonios, recalcando que claramente lo hace porque es su preciado hijo, así que es obvio que lo haría. Le pregunta si va a matar a un niño inocente solo porque lleva sangre de demonio, aunque no haya hecho nada para merecerlo y ni siquiera sepa lo que pasa, como también si con esas manos llenas de sangre
padre podría abrazar a su propio hijo también. Pero Samidare solo le repite que se calle de inmediato, creando un cuchillo con la intención de asesinarlo. Observando la escena, nuestro prota se pregunta por qué lastima a su padre mientras sus ojos comienzan a trastornarse de rojo. No quiere que le haga más daño a su padre pensando en matarlo, mostrándosenos cómo sangre sale de su cuerpo en furia, creciéndole cuernos también en el proceso. Piensa matarlo, pero al darse cuenta Samidare no hay nadie atrapado donde estaba. Enseguida, este es apuntado en la cabeza con armas, pero con gran reacción logra repelerlas. Mirando de pronto como desde el techo Chiki se encuentra a modo demonio observándolo, lanzándose este al suelo chorreando de sangre, reconociendo Samidare que ha tenido el despertar. Sabe que los Oni luchan manipulando sangre, pero lo que en verdad lo aterra es el trance en el que entran al perder la compostura. Rápidamente el demonio se lanza sobre él comenzando a pelear, quitándole el brazo a Samidare en el proceso. Pero aunque le quite el brazo, vemos como este crece de nuevo con gran velocidad de regeneración, aclamando a Samidare de nuevo que esa es la razón por la que asesinan a los demonios. Este gritando comienza a crear armas con su sangre apuntándolo con ellas, comenzando a dispararles con ella de inmediato, y aunque este logra repeler la mayoría, una bomba le pasa muy cerca asustándolo bastante. Comienza a correr mientras es disparado intentando contraatacar, lo que lo deja exhausto y agitado, pero sin dejarlo siquiera descansar el demonio se lanza sobre él estampándolo contra la pared, poniendo su pierna sobre su cabeza apuntándolo con todas las armas a quemarropa. Dispara todas ellas y en una ráfaga vemos como ha destruido completamente el almacén. Desafortunadamente Samidare logró apartarse por poco, aunque quedó bastante herido como consecuencia de ello, observando como el demonio comienza a gritar y extrañamente se cae, despertando entonces Chiki con las manos ensangrentadas preguntándose a sí mismo qué acaba de pasarle. Al notar que se encuentra confundido, Samidare crea una cuchilla en el brazo que perdió acercándose para matarlo, pero al atacarlo vemos como Tsuyoshi se atraviesa recibiendo él el ataque y cortando también al Momotaro, preguntándole a Samidare si aún viendo lo que hacen los demonios considera que tomó la mejor decisión, llegándole a esto una imagen en la cabeza de un pequeño Chiki exclamando que pudo ser feliz hasta el final. Con la conmoción de todas las personas por la explosión, Samidare no tuvo más opción que marcharse, desapareciendo frente a ellos. Enseguida nuestro prota piensa llamar a una ambulancia, pero su padre lo detiene disculpándose. Se disculpa por no haberle dicho nada, sin embargo nunca encontró cómo decirle el hecho de que intentarían matarlo por su sangre de demonio, pidiéndole que se haga lo suficientemente fuerte para que no puedan derrotarlo, ya que él no estará a su lado para apoyarlo, creyendo que con eso podría lograr que nada se interponiese en su felicidad. Aún así Chiki no piensa rendirse montándolo en su hombro, no pensando abandonarlo ni dejarlo morir, sorprendiendo esto a Tsuyoshi, quien cierra los ojos falleciendo en sus hombros, pensando en el fondo en cómo sería todo si Momotaro y Oni pudieran vivir en tranquilidad como ellos, cayendo entonces al suelo preocupando a nuestro prota. No piensa aceptarlo, comenzando a hablarle de que no pudo disculparse por lo que antes le dijo, de alegrarse que no fuesen padre e hijo de verdad. Le pide que se burle de él como siempre, pero al no tener respuesta comienza a llorar desconsolado. En ese momento alguien se pone a sus espaldas diciéndole que llamaría la atención, pero al voltearse con una gran velocidad Chiki es golpeado en el cuello siendo noqueado, recalcando el extraño el hecho de que lo dejara atacarlo por la espalda, restándoles puntos a su examen. Por otro lado vemos a un grupo de cadáveres con altavoces que hablan el hecho del error de Samidare, el gran error de no haber acabado con la vida de Chiki Ichinose, bastante molestos estos por lo peligroso que sería. Chiki se despierta atado a una silla preguntándose dónde se encuentra, mostrándosenos al de antes que se encuentra haciendo ejercicio frente a él con una especie de patines en los pies, presentándosenos enseguida como Mudano Naito, un demonio igual que nuestro prota. No piensa decirle dónde se encuentra, pero lo que sí le dice es que el cuerpo de su padre lo guardaron como se debe, contándole que la razón por la que lo llevó allí es para recogerlo y examinar información, corriendo de pronto rápidamente y volviendo con los patines, demostrándole que eso le da mayor movilidad y son más eficientes que los pies, aunque a Chiki claramente no parece importarle. Naito explica que la agencia Momotaro, comúnmente conocida como Momokan, eliminan a los demonios, y para contrarrestar eso, esa agencia demoníaca llamada Onikan reclutan a los mejores luchadores para pelear en el frente de batalla, por lo que su trabajo es encontrar a demonios despertados como él para luego examinarlos y ver si son útiles para la asociación. Usa sus patines para llevarse la pizarra, por lo que molesto Chiki le pregunta qué es lo que hace, preguntándole dónde está su padre, amenazándolo si intenta algo contra él, restándole entonces un punto Naito al examen al antes ya haberle dicho que estaba en un almacén ya que falleció, reclamando que no recuerda lo que le dijo y perdió 30 segundos explicándole de nuevo, pero a Chiki le importa una mierda pidiéndole que lo libere ya que no confía en él para nada. Naito entonces recalca que no le importa la charla sobre su padre, por lo que le pregunta si puede continuar
continuar con el examen. Pero Chiki solo quiere que lo liberen, lo cual haría que le restara 2 puntos al examen según palabras de Naito. Nuestro prota se encuentra molesto porque lo juzguen de esa manera teniéndolo atado, preguntándose en su mente quién es él, no creyendo necesitar su ayuda, decidiendo aún así tranquilizarse. Calmadamente recalca que no le interesa el examen y no tiene tiempo para eso, pensando ir a vengar a su padre pidiéndole que no se interponga mientras parece contenerse, provocando esto escepticismo en Naito, quien cree que es un inútil por completo. Señala entonces que hay una forma perfecta para saber si es un inútil de verdad, habiendo ya pensado que el examen tradicional era bastante ineficiente, quitándole la corbata mientras le muestra a Chiki que no le quedaría a alguien como él, tomándolo con gran velocidad con ella por el cuello, demostrando que el punto es si puedes usarla mientras lo asfixia por la espalda. Chiki comienza a asfixiarse, explicando a Naito que la esencia de los seres vivos emerge cuando están a punto de morir, pidiéndole que use su mente para superar la situación antes de que muera. Chiki patalea fuertemente no pensando en morir, pero sangre comienza a salirle por los ojos, y es cuando después de tanto intentarlo parece quedarse completamente en silencio, notándolo Naito comentando ya haber sabido que era alguien realmente estúpido. Pero mientras la sangre comienza a chorrear, sus demonios liberado, no pudiendo creer Naito que perdiera tan fácilmente el control de su ser. Enseguida es apuntado por el arma del demonio disparándole en la cara. Al esparcirse todo el polvo, Naito resta 100 puntos a su examen diciendo que ni siquiera sabe cómo usar la sangre de demonio, pensando demostrárselo, aunque probablemente no recordaría nada ya que está totalmente descontrolado. En ese momento, con gran velocidad, el demonio se lanza sobre él para atacarlo, pero en un cambio de escena vemos todo el cuarto lleno de sangre mientras Naito se posa sobre Chiki totalmente derrotado. Despierta sabiendo que se ha desmayado, notando que su brazo se puso como antes, explicándole a Naito que la sangre de demonio es difícil de controlar, por lo que en ese estado pierde su personalidad y su memoria, reclamándole a Chiki ya que él parece estar usando cosas extrañas, dándole a conocer mientras deshace su paraguas que él lo está controlando perfectamente, reprobándole el examen. Aunque Chiki todavía no logra entender, hay una cosa que sí puede saber a la perfección, que ese tipo que se encuentra frente a él es realmente poderoso. Comienza a levantarse comentando que le molesta aceptarlo y le da pena decirlo, arrodillándose frente a él para que lo deje ser su secuaz, queriendo volverse más fuerte y vengar la muerte de su padre. Pero enseguida y sin dudarlo, Naito se niega de inmediato. No usar la cabeza durante una batalla puede conducir a la muerte, sin embargo él se salió completamente de control, recalcándole que si no puede usar su sangre no puede usar la cabeza, diciéndole que si no puede usarlo es realmente innecesario. Estas palabras molestan bastante a Chiki, quien sabe que se tuvo que poner de rodillas y hacer cosas que odia para pedírselo, pero en ese momento vemos como Naito se corta el dedo sacando un poco de sangre de su mano, mostrándole a Chiki su arma de sangre que es su paraguas, pero no sabe lo que es, recordando de inmediato que él también puede hacerlo, así que piensa en copiárselo. Comienza a correr mientras arrastra su mano por el suelo, no pensando morir hasta haberse disculpado con su padre. Naito se pregunta si se ha vuelto loco, pero enseguida sabe que no, cubriéndose de inmediato con su sangre al saber que el descuido es un gran enemigo. Mientras lo ve acercarse a él, piensa en su mente las posibilidades de que haga cada tipo de ataque. Lo ve saltar sobre su defensa, acertando con su tercera opción, poniéndose Chiki sobre él, mostrando en ese momento su arma de sangre mientras lo apunta desde arriba, sorprendiendo bastante a Naito, pero al disparar el arma de sangre se destruye su brazo por no poder controlarlo. Vemos que en ese momento Naito fue sorprendido al ver que sí pudo controlar la sangre de demonio. Chiki disparó tomándolo por sorpresa, pero detuvo el proyectil solamente con su dedo, creyendo que solo fue una coincidencia que haya llegado hacia él, observando cómo Chiki comienza a perder nuevamente el control de su poder. Enseguida cree que no va a funcionar, activando su liberación de sangre también, cubriéndose entre ella y liberando un ataque el cual llama tempestad de almas reencarnadas. Sorprendentemente, Chiki le pide que no lo dé por acabado, sorprendiendo a Naito de que haya podido suprimir por la fuerza el descontrol de su sangre, reprimiéndola por completo antes de caer al suelo cansado, preguntándole si vio cómo lo hizo y tirándole en cara que lo consiguió. En su mente, Naito piensa que no fue suerte, ya que no solo la manipuló, sino que también la controló para que no se desatara, preguntando cómo lo hizo, pero respondiendo Chiki de que no se lo dirá si no piensa ser su maestro, respondiendo Naito que lo pensaría, pero Chiki no le cree en lo absoluto. No conoce nada sobre la sangre de demonio, aunque él antes dijo que podía manipularse, por lo que eso fue lo que se imaginó. Cuando lo vio cortarse el dedo y hacer un paraguas con la sangre, le pareció bastante aterrador, pero si ambos son demonios, pensó en que él también podría hacerlo en el caso de que lo fueran, explicando mismo que no sabe cómo lo hizo. Sin embargo, en ese momento su cabeza estaba dando vueltas sobre qué arma tenía que usar, y entonces
le salió, quejándose Naito de que era una idea bastante estúpida para él. Cree que no podría controlar ese poder con esa forma de pensar. Un tipo que se altera tan fácilmente como él no debería poder controlar la sangre de demonio, la cual requiere juicio y fuerza mental, sabiendo que lo más probable es que le sería muy difícil poder manipularla, porque normalmente para hacerlo se necesita un buen control de sus emociones, lo cual es lo que evita el descontrol. Sabe que Chicky aún así manipula sus emociones a la fuerza, por lo que si fue suerte o instinto puede notar que no tiene nada de cerebro, no sabiendo ni siquiera el mismo Naito que debería hacer en esa situación, pidiéndole a nuestro prota que le enseñe cómo ser fuerte, ya que piensa asimilarlo y convertirse en alguien útil como dijo, volviéndole a pedir nuevamente que lo deje ser su subordinado. Aún así, Naito se niega mientras deshace su ataque anterior. Lo único que hizo fue apostarle su vida a la suerte, por lo que le pregunta qué hubiera pasado si no lo hubiera controlado, preguntándole si en serio cree que cada que algo sale mal debe empezar desde cero, poniendo su arma sobre Chicky, no queriendo que él sea su secuaz ni siquiera por un segundo de su vida. En su mente Chicky se pregunta qué debe hacer, pero es cuando entonces Naito le dice que quiere que sea su alumno, recalcando que parece un debilucho pero pasa la prueba, dejando a Chicky totalmente confundido. No pensaba decirle a detalle el examen, por lo que simplemente piensa que es demasiado pronto para decidir si es alguien útil o no, pero sabiendo está en su mente que debe enseñarle inmediatamente antes de que sea tarde para ello, comenzando nuevamente a correr con sus patines para traer otra vez la pizarra, pensando explicárselo. En primer lugar, le da a conocer que se encuentra en una isla alejada del continente, comúnmente conocida como Nikashima. En el centro de la isla hay una escuela para demonios, la cual es la Academia Rakshasa, explicándole que esa escuela es totalmente diferente de una ordinaria. Principalmente entrenan para contrarrestar a la agencia Momotaro. Es más, por así decirlo, parece más bien una escuela militar dedicada para pelear contra sus enemigos, sorprendiendo a Chicky de que se encuentra en una isla pero siendo golpeado por Naito por ser la parte más irrelevante. En la escuela Rakshasa le enseñarán cómo utilizar la sangre demoníaca y cómo luchar con ella como arma. En la educación general también puede aprender sobre la historia de los demonios y Momotaro, dándole a conocer que él es el maestro del aula donde él se encontraría. Pero la cabeza del pobre Chicky no puede procesar tanta información, dejándolo decaído. Aún así le pregunta si puede ser lo suficientemente fuerte como para derrotar al asesino de su padre, respondiéndole Naito que eso solo depende de él, ya que si no se convierte en alguien fuerte sería expulsado de inmediato, pero aclamando a nuestro prota que eso es lo único que quiere, por lo que se levanta bastante entusiasmado. Poco después vemos que Chicky es sorprendido al ver que tiene dos cosas creciendo en su cabeza, explicándole a Naito que es una señal de que ha despertado su sangre, pero puede hacerse desaparecer a voluntad por medio del entrenamiento, sorprendiendo también a Chicky, quien nota que sus heridas curan más rápido de lo normal. Nuestro prota entonces se prueba el uniforme, el cual le queda bastante bien, no creyendo que tendría que volver a la escuela, diciéndole el profe que no es el único que aprobó y de hecho es el más débil entre ellos, afirmando que si ve que no aprende a usar su poder lo expulsaría de inmediato. Al salir del baño le pregunta dónde se encuentra su padre, descubriendo que el cuerpo de su Yoshi se encuentra guardado en la morgue. Como Naito no sabía en qué religión creían ellos, mejor decidió dejar que su hijo se encargara del funeral, diciéndole al ver su cara triste que es una pérdida de tiempo lamentarse, molestando esas palabras a nuestro prota, pero pidiéndole a Naito que sea fuerte para que no sienta lo mismo de nuevo y no desperdicie su talento. Sus palabras lo toman por sorpresa, aclamando que es una buena persona, pero comienza a correr afirmando que tiene 15 segundos para llegar hacia el salón, reclamando a Chicky que es imposible para él porque no puede deslizarse tan rápido, molestando a Naito, quien enseguida le dice que se vaya de la escuela, seguido del reclamo de Chicky por ser alguien tan inhumano. Después de llegar bastante exhaustos, estos se encuentran frente al aula, con Chicky bastante nervioso por fin comenzar, pero es cuando Naito atiende el teléfono hablando con el director, preguntándole desde una clase de iglesia si Naito aprobó, pero al verlo bastante nervioso sin saber qué hacer, le da una patada en el culo pidiéndole que entre, preguntándole al escuchar un poco al director qué hizo con él entonces, ya que en los últimos años ha tenido 0 aspirantes aprobados, queriendo saber qué fue lo que sucedió y cómo fue que ocurrió. Chicky dentro del aula levanta la cara para ver entonces a sus nuevos compañeros, aclamando al director que esos son los raros frutos que se recolectan una vez cada década, mientras vemos sus caras. El director claramente tiene altas expectativas, respondiendo a Naito en que no sabe qué sucedería, preguntándole entonces por qué su voz parece tan emocionada, excusándose el profe Naito en que tal vez se le estén dañando los oídos. Luchar contra la agencia Momotaro es un asunto de vida o muerte, por lo que será expulsado inmediatamente si no está en condiciones de utilizar la sangre para pelear, pidiéndole entonces al director que haga que crezca fuertemente para que no mueran en combate. Al Chicky notar que sale sangre de su nariz, pide un pañuelo a sus compañeros, apuntando a uno de ellos al reprocharle que usa máscara, por lo que debe tener
ofrecer un pañuelo que prestar. Pero bastante seriamente este pide que no le hable mientras se nos presenta como Jin Kougasaki. Esta reacción molesta a Chiki, quien al verlo comienza a burlarse de él por no tener cuernos, demostrando su bajo nivel. Pero simplemente los hace aparecer demostrando no ser como todos que andan con ellos al descubierto llamándolos tontos, dejando esto a nuestro prota bastante sorprendido. En ese momento son interrumpidos por otro que le pregunta a Jin si eso de tonto también lo incluiría, presentándose en este como Ikari Yaoroshi, respondiéndole Jin de por qué pensaría que lo incluye en el paquete. Su actitud molesta también a Ikari, que se levanta de la silla creyendo que quiere pelear, mostrándosenos las diferentes reacciones de los otros estudiantes. Uno de ellos de pronto se levanta exclamando en voz alta que no es buena idea pelear, presentándose en como Yuji Yusurube, ofreciéndole a nuestro prota un pañuelo teniendo que romper su cuaderno, pero Chiki ya no lo necesita. Y aunque aún así Yuji le pide que lo use a este, ya se le detuvo la hemorragia, montándose encima de la mesa de Jin en contra de su actitud de desprecio hacia los demás, respondiéndole esto último con que en realidad él es al único que desprecia. En ese momento, de pronto con una gran velocidad, Naito aparece sentando a Chiki mientras le pregunta si acaso han ido a jugar, no sabiendo ninguno de los dos qué acaba de suceder. Pero al ver sus miradas, Naito comenta no saber si tiene algo en la cara o hay algo que lo sorprendió, dejando al resto de estudiantes en absoluto silencio. Enseguida Chiki se queja de querer cambiarse de asiento diciendo Naito que es inevitable. Dice que originalmente les tocaría una explicación y orientación de la escuela, pero harán otra cosa bastante particular, proponiendo al todo ser demonio jugar al juego del Onigoku, aunque al parecer nuestro prota es el único que no sabe a qué juego se refiere. Poco después, Naito nos explica que han llegado al bosque de Shinra al sur de la isla, a 12 kilómetros de la escuela. Tendrán que regresar a la escuela en una hora sin que él los atrape, siendo prácticamente él el enemigo. Como regla número 1, muestra dos esferas diciendo que las necesitarían para hacer lo que llama como gol, lanzándolas entonces por los aires mientras explica que sin ellas no pueden marcar. Si te captura el maestro, quedas atrapado y cuando todos se han agarrado, el juego se acabó. Si no se tiene la pelota, no se puede marcar gol y como límite de tiempo es una hora como máximo. No pudiendo entender Chiki, pero comprendiendo Yuji en otras palabras que se trata de huir del maestro mientras se compite contra sus compañeros, añadiendo Naito que como último la persona que no marque gol sería expulsado de inmediato, sabiendo de primeras que al menos 3 personas serían expulsadas, reclamándoles a todos si acaso pensaban que sería una escuela normal. Explica que el Onigoku es un ejercicio de entrenamiento para que todos los miembros novatos trabajen en equipo. De ese modo se aprende a luchar y después de la graduación se incorporan a una unidad la cual lucharán en el frente contra la agencia Momotaro, claramente afirmando que en ello ponen sus vidas en juego, por lo que cualquiera de los que están allí podría morir en su momento. Si no les gusta el juego, da la opción de que no puede usar su sangre, pero piensa usarla si perdiesen el control, preguntándole entonces Jin directamente qué pasa si lo matasen a él, creyendo que los está subestimando a todos al querer perseguirlo sin usar sus técnicas de sangre. Pero sin titubear, el profe Naito da a conocer que si lograsen matarlo podrían graduarse de inmediato, además de que podrían directamente unirse a cualquier unidad de combate. Al escuchar eso, nuestro prota entiende que así podría dar con el asesino de su padre, pero sabe que matarlo sería completamente imposible, recordándoles Naito que cada uno de ellos tiene su propósito al estar en ese lugar. Si quieren lograrlo, le dice a cada uno que deben seguir ganando experiencia y habilidades, pensando estrellarlos a cada uno contra la pared incontables veces, por lo que aquellos que no sean capaces de soportarlo es mejor que se marchen, pidiéndoles hacia el primer grupo que se preparen para empezar. Naito ve que nuestro prota es el único indeciso, pero en su mente piensa en las anteriores palabras que le dijo el profesor, decidiéndose y diciendo que si alguien realmente lo va a golpear sería el mismo el que lo hiciera. Con todos preparados, Naito decide anunciar los grupos para el juego. El grupo número 1 estará conformado por una chica llamada Homare, Jin y nuestro prota. El segundo grupo serían Ikari, Yuji y el último Kiriyama Rokuro y Sasanami Kuina, la otra mujer. Enseguida Chiki se molesta porque tendría que hacer equipo con Jin, pero si no aceptase hacerlo sería expulsado por palabras de Naito. En ese momento es interrumpido por Homare, quien se presenta bastante nerviosa, no pensando causarle problemas. Pero Chiki, quien en su anterior vida era un malote de secundaria, claramente no tenía algún contacto femenino, pensando en su mente al verla que parece un pequeño animal, por lo que le dice arrogantemente que piensa protegerla, sonrojando esto a Homare, quien bastante nerviosa piensa que ella será la primera que atrapen, por lo que no piensa retrasarlo. Aunque bastante positivo, Chiki en su mente cree que fue bastante humilde con lo que dijo. Homare también se presenta con Jin, pero al ver que no le responde, esta comienza a llorar, poniéndose de rodillas de inmediato mientras aclama que alguien como ella debe hablar desde el suelo, molestando esta reacción a Chiki, quien se queja con Jin, intentando luego nuestro prota que se levante diciéndole que arruinaría su linda cara y se vería más linda si
sonriera, poniendo nuevamente esto nervioso a Homare de que le hablase de esa manera tan directa. Chicky le ofrece que trabajen juntos, pero esta cree que solo sería un estorbo para él, creyendo en su mente Chicky que es muy modesta mientras le desea todo el mal del mundo a su otro compañero, pidiéndole entonces Jin que no se familiarice mucho con el resto ya que afirma que él sería el que expulsarían, reprochando a Chicky que no sería así ya que tiene un propósito y no piensa detenerse, pero es cuando Jin le llama tonto a su propósito creyendo que lo sería. La prueba comienza y Naito afirma que entraría 15 minutos después para atraparlos, abriendo la puerta y así dando comienzo al juego. Al comenzar la prueba, enseguida Jin salta a los árboles para desplazarse mientras se pregunta cómo podría matar al profesor para graduarse, y así, según él, poder encontrar a la persona que busca. Mientras avanzaba, se detiene en un árbol para notar que ya se encuentra allí y no han pasado ni siquiera 15 minutos como les dijo, pero vemos que en realidad se trata de Chicky, quien parece bastante enojado. Se lanza a atacarlo, pero es fácilmente esquivado preguntándole a Jin si dejó de ser fastidioso para volverse retrasado, diciéndole a nuestro prota que pocas veces provoca peleas, pero el motivo por lo que está pasando eso es porque antes dijo que tenía un motivo tonto para pelear, pidiéndole entonces que se retracte de sus palabras mientras empuña una rama como arma. Jin suspira sabiendo que ciertamente hay un número limitado de bolas, así que es obvio que alguien perdería, quitándose la máscara afirmando que no importaría entonces si acabara con él, mientras vemos la razón por la que usa su máscara. Chicky parece bastante asqueado por su cicatriz tan extraña, pero parece decidido, afirmando que cualquiera que muestre sus viejas heridas suele ser perdedor, mientras que Jin responde que sería derrotado por uno. Jin muestra su brazo, el cual está lleno de cortes y acupunturas, para luego abrir las heridas con el dedo, comenzando a sangrar, presentando esta así lo que llama la liberación de corrosión sanguínea como arma. Esto toma por sorpresa a Chicky, quien se pregunta cómo pudo sacarlo tan fácil, preguntando Jin si acaso él no puede hacerlo, lo que enoja aún más a nuestro prota. Le pide que huya si tiene miedo, pero este no piensa retirarse, aclamando que si lo hace se vería como un estúpido frente a su padre fallecido. Al decir eso, Jin se queda callado preguntándole si llegó hasta allí para vengar la muerte de su padre, pareciendo entenderlo pero recalcando que si ese es el caso no podrán estar juntos en ese lugar, estando de acuerdo Chicky en tampoco querer estar junto a él, así que se muerde el dedo mostrando que él también puede usar su sangre para pelear, pero al abrirse una pequeña herida no puede hacerlo como antes. Se pregunta por qué no puede hacerlo y solo recibe una pequeña risa burlona de su compañero, no pensando perderá el tiempo con alguien como él, pensando hacerlo pagar por el tiempo que perdió por su culpa. Pero en su mente, Chicky no sabe cómo él puede hacerlo con tanta facilidad o si debe pensarlo en su mente y para que salga, irritándolo bastante en su interior ya que no puede hacer algo que ese chico sí. Jin entonces afirma que cuando acabe con el profesor es mejor que él no se encuentre consciente, entendiendo Chicky que tendrá que pelear sin usar alguna técnica de sangre, no sabiendo si puede hacerlo suficientemente fuerte, pero ese es su primer paso mientras se lanza sobre él. Rápidamente el combate parece comenzar, pero enseguida Jin corta su arma provocando un fuerte sonido dentro del bosque. Homare por su parte se pregunta qué es ese ruido mientras atraviesa el bosque bastante tranquila, cayéndose creyendo que no hay remedio ya que después de todo sería expulsada, llamándose a sí misma como basura, queriendo en el fondo pedirle ayuda a nuestro prota, pero luego se arrepiente al no poder confiar ni depender solamente de él, marchándose entonces al lugar donde escuchó el estruendo sin haber notado que tenía una de las bolas a su lado. En el combate la rama de Chicky fue cortada con facilidad, siendo luego golpeado en la cara por su oponente, cayendo y sabiendo de su mente que Jin es muy fuerte para él. En su mente se pregunta por qué él puede controlar la sangre ya que sus formas no son tan diferentes entre sí a diferencia de la del profesor, haciéndose la pregunta de qué es lo que realmente significa manipular la sangre en realidad. Esa es la primera vez que supo lo frustrante que era no entender sus poderes, creyendo Jin que fue una pérdida de tiempo, pero deteniéndolo Chicky antes de que se marchara. Sin pensarlo, mandó un ataque hacia él queriendo ponerlo a descansar, pero entre medio apareció Homare preocupada al haberlos estado buscando por el bosque. De inmediato y por suerte, Chicky pudo darse cuenta a tiempo logrando apartarla del camino, mostrándosenos que el ataque era realmente poderoso al hacer silueta dentro del bosque. Homare abre los ojos para ver a Chicky sobre él aliviado por no recibir el ataque, disculpándose enseguida bastante apenada, pero dándose cuenta de que nuestro prota se ha lastimado por su culpa, reclamándole enseguida a Jin por lo peligroso que fue, pidiéndole que se disculpe, pero no piensa hacerlo ya que si hay alguien ahí que no quiera lastimarse es mejor que se fuera, reclamando aparte de que si tiene miedo de un ataque tan simple es mejor que se marche también. Sus palabras molestan bastante a Chicky, pero se preocupa más por el bienestar de su compañera, volteándose pero viendo cómo esta se arrodilla pidiéndole perdón, diciendo que fue debido a su culpa que salió lastimado. Se
disculpa mientras llora, afirmando que su muerte no sería suficiente para disculparse, comenzando esta a sangrar por la nariz al chocarse contra el suelo. Nuestro prota le recalca que no hay por qué preocuparse, pero lentamente nota como su silueta crece sin control, mostrándosenos entonces como una enorme figura de sangre aparece sobre ella, pidiéndoles temblorosamente a ambos que huyan, ya que esa cosa los mataría. En ese momento, al tener esa cosa frente a ellos, Homare les pide que huyan. En su mente, Jin sabe que no es un secreto que los demonios tienen mucha más sangre que la gente normal, pero esa cantidad que ella usa es una locura. Sabe que ni siquiera es una cantidad que se ajusta a la de su cuerpo, pero en ese momento son atacados por la gigante. Por su parte, el profe Naito, quien seguía contando los segundos mientras hacía algo de ejercicio, es comunicado por una mariposa. Para pronto aparecer a su lado el director con un traje extraño, quien se siente mal de que los estudiantes tengan una prueba el primer día de clases, explicándole a Naito que en lugar de perder el día con explicaciones, es mejor directamente entrenarlos, creyendo el director que es muy dulce de su parte, pero le recuerda que ellos siguen siendo niños todavía. Muchos demonios son asesinados cada año, pero la mayoría son niños pequeños, los cuales son asesinados por portar sangre de ellos e incluso son usados como conejillos de indias para investigaciones. Los niños se mantienen ignorantes sin saber lo que les pasará, por lo que se pregunta qué es lo que pasará por sus cabezas antes de morir, creyendo en que tal vez estos piensen que en el cielo serían recibidos, respondiendo Naito que no necesitan un cielo, ya que si es lo suficientemente fuerte no morirías, pidiéndole así entonces el director que los haga fuertes mientras se marcha. En ese momento, Naito escucha una gran explosión, quedando intrigado por lo que sucede. En ella vemos que Chiki esquivó por poco, bastante asustado por lo cerca que estuvo de morir, preguntándose si Jin habría muerto por el ataque. Pero vemos como esta atraviesa el polvo activando su técnica de sangre para lanzarse sobre el gigante, aunque no logra hacerle más que un pequeño rasguño, comprendiendo con eso Jin lo duro que es. Chiki se dirige a hablarle a Homare preguntándole si no puede detenerlo, pero esta solamente se disculpa ya que no puede hacerlo mientras sangra por ojos, boca y nariz, cayendo luego al suelo bastante exhausta, sabiendo Chiki de que moriría si sigue perdiendo tanta sangre sin parar, corriendo directamente hacia el monstruo teniendo que sacarla, pero antes de llegar se detiene para ver cómo el monstruo de sangre la protege con sus manos. Esto hace que Jin se preguntara si la sangre tiene una conciencia propia o algo parecido, pero es en ese momento que el monstruo comienza a vomitar sangre llenándolos a ambos. Al ser envueltos en su sangre, estos sienten presión en sus cuerpos que les evita el movimiento. Vemos como Homare se arrastra por el suelo llamando a la hermana y pidiéndole que se detenga, como también a ambos que huyeran del lugar, levantándose aún así Chiki bastante dolorido, no pensando huir, ya que si lo hace ella se desangraría hasta morir. El hecho de que alguien muriera de nuevo ante sus ojos es algo que no podría tolerar, recalcando que además parece que sufre demasiado, afirmando mientras sonríe que no puede dejarla así como si nada. Encima de un árbol vemos al profe Naito, quien observa reconociendo la liberación de corrosión sanguínea de Homare, no sabiendo ni siquiera cómo saldrían sus estudiantes de esa situación, intentando pensar Chiki encontrar una forma de solucionar la situación, deseando poder controlar su sangre para pelear. Enseguida nuestro prota corre hacia él mientras arrastra su brazo para rasgárselo, intentando activar su técnica de sangre, pero al hacerlo esta no sale, preguntándose cómo es que esa vez pudo hacerlo tan fácil, teniendo en cuenta Naito mientras observa que controlar la sangre es un trabajo muy duro y fue suerte que lograra hacerlo ese día como si nada. El monstruo de repente toma tierra del suelo lanzándola hacia arriba, golpeando a Chiki con las piedras, pensando en el suelo que sigue siendo alguien débil, pero sabe que eso no tiene mucho que ver en esa situación, afirmando asimismo que solamente es un incompetente, haciendo referencia a que es como estar en una guerra sin saber cómo usar las armas ni disparar. Hasta ahora en cada disputa que tuvo estaba invicto y nunca perdía, pero cuando su padre murió no pudo hacer nada igual que ahora, lo cual es muy frustrante para él, comenzando a llorar no pudiendo creer lo miserable y frustrante que es ser alguien débil e inútil. Mientras se arrepentía, es interrumpido por Jin, quien se quita su otro guante pidiéndole que vaya a llorar a otro lugar, comprendiendo que no tiene sentido alguno dialogar con el gigante, y si huyese en ese momento estaría muy lejos de lo que quiere conseguir, por lo que decide que tiene que pelear. Con sus dedos comienza a cortar sus brazos enteros, así liberando su técnica de sangre en sus dos manos a la vez, sorprendiendo esto a Chiki, quien se pregunta cómo puede parecerle tan fácil, añadiendo al profe Naito que el hecho de crear dos formas al mismo tiempo requiere de un alto nivel de habilidad, reconociendo que tiene la suficiente inteligencia, habilidad y experiencia para lograrlo. Enseguida Jin ataca y aunque es atacado logra evitar el ataque esquivándolo. Se sube sobre su mano para cortarle con la sierra de la derecha, subiendo por su brazo, saltando luego al aire mientras afirma que le cortaría la cabeza. Se lanza a atacarlo, pero el monstruo se cubre con la mano, perdiéndola al hacerlo, sorprendiendo a ambos chicos de que se cubrió bastante rápido del ataque. Al ver eso, Chiki logra entender que Jin ha estado mostrando cosas que cortan y Homare una representación
habitación de su hermana. Lo que sacó él en su momento fue una pistola, por lo que se pregunta si es posible que el objeto que salga tiene que estar relacionado con el usuario, comprendiendo que en el momento que pudo usarlo estaba pensando vagamente que sacaría un arma para atacar, por lo que entendiéndolo sabe que solo debe imaginar algo que le guste. Jin en combate ve como el monstruo de sangre hace algo extraño preguntándose si vomitaría sangre de nuevo, pero en vez de hacer eso, este grita fuertemente dañando sus oídos. Observándolo, el profe Naito, quien cree que es suficiente aunque Chiki no parece rendirse, rasga su mano de nuevo para sacar sangre intentando conseguir una imagen clara de lo que quiere, pidiéndole a Chiki que se calle mientras vemos que por fin ha liberado su técnica de sangre, la cual es un arma bastante grande en su brazo, haciendo sorprender a Naito, quien se pregunta cómo lo ha logrado tan rápido a la vez que Chiki parece entusiasmado. Habiendo logrado controlar su sangre para usar un arma, Chiki está entusiasmado ya que ahora sí puede pelear, explicando el profe Naito que la sangre de los demonios tienen características diferentes a la humana. Con la sangre de demonio pueden cambiar la forma y la fuerza de la sangre a voluntad. Lo que imagina se transmite en el cerebro desde los nervios hasta las venas, y esa imagen fluye por la sangre hasta la herida abierta creando su forma. Debido a que viene del cerebro, los gustos, experiencias y traumas pueden cambiar la forma de lo que se crea, mostrándosenos el ejemplo de aquellos que reflejan sus traumas, los que reflejan sus gustos y por último los que reflejan la experiencia como Jin, comentando Naito que ha escuchado que se puede echar un vistazo a la vida de una persona solamente con lo que crea. Es en base a eso que crean sus armas, por lo que a eso lo llaman como la liberación de corrosión sanguínea entre los demonios. Por su parte, Chiki cree que se siente bastante genial mientras el monstruo se cura el brazo que le cortaron. Lanza un feroz ataque hacia nuestro prota, pero este ya se ha movido de posición, revelándole al monstruo que ha fallado apuntándolo con su arma, disparándole entonces para volarle todo el cuerpo al monstruo de sangre, por lo que al haberlo hecho enseguida Homare cayó al suelo desmayada. Chiki está muy sorprendido, al igual que Jin, por la fuerza que tiene sus ataques, además de que no solo acabó con el gigante, incluso este puede notar cómo cambió el clima con el disparo que lanzó, afirmando al igual que este Naito que tiene un poder bastante descomunal. Enseguida Chiki se preocupa por Homare, pero antes de poder llegar se cae sin fuerzas, no pudiendo ahora mover su cuerpo dejándolo confundido. Acto siguiente, Naito se muestra afirmando que no puede moverse por lo débil que es todavía. Acaba de disparar una gran cantidad de sangre concentrada que no le dejó suficiente sangre en el cuerpo, pero al notar que el profe ha llegado, este intenta levantarse aunque es pedido que no se esfuerce de más, afirmando aún así nuestro prota que todavía tiene mucha energía mientras su cara dice lo contrario, reprochándole a Naito que si usa mucha sangre moriría, lo que lo hace acostarse de nuevo. Le dice que todavía le falta mucho para poder controlarlo, pero aún así siente que es demasiado poderoso, pidiéndole a Chiki que ayude a Homare ya que usó demasiada sangre con el monstruo, diciéndole que iría más tarde pero que se lleve a su compañera, pudiendo notar el profe como aún al borde de la muerte se preocupa más por los demás, pero es en ese momento que Jin se lanza a atacarlo por la espalda. Con una gran reacción, Naito bloquea su ataque separando al estudiante, pidiéndole a este último que no se preocupe por los demás ya que son solo una pérdida de tiempo, reclamando a Naito que podrían estar en peligro si no les da los primeros auxilios como se debe. Aunque aún sabiendo eso, Jin declara que no le importa mientras activa de nuevo su técnica de sangre. Con su reacción y sus propias palabras, Naito comenta no agradarle discriminar a ninguno de sus estudiantes, abriendo su paraguas mientras afirma que no le agrada a la gente como él. Con la afirmación del profesor de que no le agrada a Jin, le responde que no fue allí solo para agradarle, recordándole a Naito que como dijo antes no piensa usar su sangre para pelear contra él. Jin rápidamente se lanza sobre él creyendo que lo subestima, pero no puede atravesar la defensa del profesor, aclarando a Naito que no podría cortarlo con un ataque tan mediocre ya que ese paraguas no es uno normal, saliendo de pronto desde una pantalla de humo que toma por sorpresa al estudiante, entendiendo de inmediato que está tratando de atacarlo usando el humo para que no vea sus movimientos, pensando aún así cortarlo en cuanto se acerque a atacarlo. Seguidamente, para su sorpresa, este es disparado en el brazo preguntándose en su mente si está usando pistolas, explicando a Naito que son balas de gomas las cuales son muy útiles contra él debido a que quedó lastimado de la pelea contra el gigante, pensando en mantener la distancia ya que es un peleador cuerpo a cuerpo mientras le dispara con el paraguas. Jin se cubre en un árbol creyendo que su profesor es un oponente a distancia, por lo que activa su técnica de sangre para lanzárselas a él, entendiendo Naito con ese ataque que sabe cómo lidiar con oponentes que atacan a distancia. Esquiva los ataques que cortan un árbol a su lado para verse emboscado por el estudiante, pero en el aire siquiera antes de caer este saca la punta de su paraguas poniéndola en medio de ambos, preguntándose Jin qué es eso que lanzó, pero explotándole todo el humo en la cara. Al ser nuevamente cegado por otra pantalla de humo, cree que sería otra de sus tácticas para atacarlo desde la distancia, pero en contra de sus pronósticos vemos cómo es fuertemente atacado por un gran golpe del profesor mandándolo hacia el suelo, reclamándole que no es buena idea asumir que volvería a atacarlo desde lejos. Además
además de que proteger tanto su brazo derecho al estar herido le dejó muchas aberturas para atacarlo. Le pregunta en principal si creía que podría ganar la silla del lastimado, diciéndole que tiene que aprender a analizar bien el potencial del oponente, abriendo entonces el paraguas para atraparlo con la parte de arriba de él. En el suelo, nuestro prota cree que es bastante asombroso al haber visto como Jin fue completamente vencido, exclamando el profe Naito que si fuese una pelea real ya hubiese sido asesinado. Aunque bastante molesto, Jin reclama que todavía no ha terminado de pelear, por lo que viéndolo tan desesperado, Naito le pregunta si tanto quiere verse con su padre. Escuchando Chiki lo que dijo y sorprendiendo a Jin de que lo sepa, Naito da a conocer que estuvo investigando, por lo que sabe también que su padre es de la agencia Momotaro, dejando esto a Chiki bastante sorprendido. Al escucharlo, Jin afirma que es cierto lo que dice, pero fue su padre quien le quitó todo el día que acabó con su familia. El odio hacia él nunca desapareció ni por un segundo gracias a las heridas en su cuerpo que él mismo le hizo. Incluso si eso significaba comer de la basura, se aferró la vida con el único fin de poder matarlo con sus manos, exclamando que es por ese motivo que no tiene miedo a la muerte mientras logra levantarse. Pero enseguida es devuelto al suelo siendo estrellado por el profesor, preguntándole bastante molesto de qué está hablando y si acaso quiere morir como si nada. Le pide que no muera por cumplir un objetivo y más bien sobreviva para cumplirlos, recalcándole que si no sabe eso no habría futuro para él mientras lo ata a un árbol, perdiendo el juego al haber sido atrapado. Al haberlo visto todo, nuestro prota se levanta exclamando que aún puede moverse, pero al Homare estar fuera de combate también, Naito llama a los paramédicos para que los atiendan de inmediato, diciéndole que entonces es el único que queda y tiene 5 minutos para que finalice la prueba para ellos, añadiendo que él mismo recogió una de las bolas de camino hacia allí. Los dos participantes restantes solo estarían persiguiendo una pelota, por lo que él es literalmente el obstáculo, dándole la opción de que encuentre la bola restante en el tiempo que le queda o quitarle esa que posee en su poder. Pero vemos como entonces Chiki comienza a correr, ya que se ha ido, el profe también se marcha y Jin sigue atado en el árbol, mostrándosenos como Chiki volvió a por él pidiéndole que lo ayude a cambio de liberarlo. Es consciente de que no pueden vencer al profe Naito solo, por lo que la ayuda sería para ambos, negándose Jin de inmediato ya que le avergüenza pedirle que lo ayude, preguntándole a Chiki entonces si su orgullo es más importante que sus objetivos. Incluso él se está asociando con alguien que odia solo por su meta, molestando a esta al haber dicho que con él no tenía relación, teniendo que revelar Chiki que su padre también era de la familia Momotaro, lo que los hace entonces tener algo en común, pidiéndole por ese simple motivo que lo ayude a derrotar al profesor. Aunque aún sabiendo esto, Jin vuelve a negarse a ayudarlo. Naito, buscándolo, se pregunta dónde está y si acaso regresó, viendo entonces a nuestro prota correr mientras en su mente insulta a su compañero. Al haberlo encontrado, enseguida lo embosca poniéndose frente a él, maldiciendo nuevamente a Jin por haber perdido su tiempo con él, molesto de que tuvo que ser el cebo de la trampa, mientras vemos que Jin aparece sobre Naito, mostrándosenos que en realidad antes había dicho que no cooperaría con él, ya que sería todo lo contrario, y en el presente ambos hacen la emboscada que toma por sorpresa al profesor. Aunque lograran tomarlo desprevenido, este lo esquiva con facilidad, entendiendo de inmediato que han unido fuerzas siendo atado con una cuerda con gran velocidad. Se da cuenta de que esa es la cuerda que antes usó para atar a Jin mientras es jalado por los dos estudiantes a la vez, pensando estos en tumbarlo. Todo se reduce a una competencia de fuerza y ambos jalan con todo lo que tienen, pensando el profesor en su mente que tal vez lo lograrían si no estuvieran tan lastimados. De pronto este es atacado de frente, aunque logra esquivarlo, tratándose de la técnica de sangre de Jin, quien al verlo dejado en una mala postura aprovechan para intentar quitarle la pelota. Nuestro prota se lanza la mano donde la tiene, logrando sacársela al profesor, pero al caer en el suelo al lado de Jin ambos la miran de inmediato, entendiendo Naito que lograrían llegar a la meta en los 3 minutos que le quedan si comenzaran a correr. Como solo es una, cree que estos comenzarían a pelearse, por lo que decide recuperarla cuando lo hagan, pero vemos como entusiasmado Chiki le pide a Jin que marque con ella, dejando esto a ambos sin palabras, bastante confundidos. Sin dudarlo, Jin tomó la pelota y comienza a correr, alegrándose y burlándose Chiki de Naito al quitarle la pelota, pero diciéndole que si Jin marca sería el único que ganara, impactando esto bastante a Chiki, quien se arrepiente por haberse alegrado de entregársela, comprendiendo el profe con su reacción de que es alguien que le da prioridad a lo que tiene al frente, no preocupándole si eso lo hace ganar o perder mientras lo hace. Por su parte, Jin corre hacia la meta sabiendo que a ese ritmo seguramente llegaría. Aún así, no puede evitar recordar la ayuda que recibió de nuestro prota, frenándose entonces en medio del camino, volviendo hacia ellos. Chiki, al verlo volver, cree que es muy malo para ubicar los lugares, pero Jin responde no queriendo deberle ningún favor ni nada por el estilo. Aún si es expulsado, piensa cumplir su meta de todas formas y es por eso que le da la pelota diciéndole que debe ser él el que marque. Pero de la nada, en medio de ambos, un animal extraño aparece a sus pies. Chiki se pregunta qué es ese animal tan extraño, pero Naito le pide que se detenga
Rasengan liberándose como si nada. Da a conocer que ese es el tapir de las comunicaciones a alta velocidad llamándolo Muku. Este mueve la información a todos lados y sin dejar algún registro de ellas debido a su velocidad máxima que ronda los 300 km por hora. Entendiendo Naito en su mente que para que eso les llegara debe ser una emergencia. En ese momento la grabadora en su espalda comienza a sonar, presentándose estos como la agencia de Onis de Kyoto bastante alterados por su voz, pidiendo estos refuerzos urgentemente ya que están siendo atacados por la agencia Momotaro. Poco después, al haberse interrumpido la prueba en un barco, vemos a Chiki bastante alegre de ya poder hacer desaparecer sus cuernos por completo, pidiéndole a Ikari que se calle ya que el resto puede hacerlo desde antes que él. Yuji le pregunta directamente al profe si está realmente bien que se dirijan a un lugar en donde están implicados los de Momotaro, respondiendo Naito que no tienen opción más que ayudarlos, incluidos los profesores. Las personas de otras clases están entrenando actualmente y no se encuentran disponibles. Además, ellos como estudiantes no irían a pelear sino que irían a hacer las tareas y ayudar a los de apoyo, impacientando eso a Jin como a Chiki quienes quieren batallar, irritándose Ikari de que antes no pudieron terminar con el juego del Onigoko y ahora deben hacer mandados como niños, creyendo por su parte Yuji que las tareas rutinarias son un trabajo realmente importante, poniéndose hacia discutir un poco ambos pero de más broma que en serio. Chiki pregunta si en serio solo harán mandados pero Naito vuelve a confirmárselo, exclamando no tener ninguna intención de aumentar el número de cadáveres. A Kuina no parece importarle aunque no está de acuerdo con que tengan que usar un uniforme de colegio, respondiendo a esto Naito que con el otro uniforme llama demasiado la atención, pidiendo la parte que no fumase ya que puede oler que lo hace, reprochando a Kuina que se meta en sus asuntos mientras en el fondo se pregunta si acaso se preocupaba por su salud. Silenciosamente Kiriyama se acerca a él contándole que es muy débil mentalmente por lo que desea saber qué tipo de tarea les pondrán, explicando el profe entonces que la agencia ONI tiene varias unidades repartidas por todo el país para las asignaciones necesarias. Las misiones dadas en esas unidades se dividen en dos. El primero, el cual son los escuadrones de ataque que sirven para defenderse de la agencia Momotaro cuando son atacados por ellos. Y el segundo, los escuadrones de apoyo quienes encuentran a Oni sin pariente que los cuiden como también a los que fueron atacados por Momotaro. En ese momento van en camino para ayudar a un equipo de apoyo, a excepción de Homare que se quedó descansando en la academia ya que aún no se recupera de lo último. Nuestro prota siente que es una oportunidad de volverse más fuerte y además cree que podría encontrarse con Samidare, el asesino de su padre, pero recalcándole Naito que el Momotaro que persigue no se encuentra en Kyoto, dándole a conocer que no solo la agencia de Oni se dividen en dos, sino que Momokan también hace lo mismo. Yuji pregunta directamente qué tipo de personas son los Momotaro de Kyoto, reconociendo el mismo Naito que son bastante peligrosos, mientras vemos que por otro lado los de Momokan han acabado por completo con el tercer grupo Oni que pedían refuerzos, presentándosenos los dos causantes de dicha masacre, los cuales son Tsubakiri Momomiya y Yomogi Momokusa, ambos claramente miembros de la agencia Momotaro. Tsubakiri le pide a su compañera que no se fije en cuántos acabaron mientras desea que en la próxima le manden a una demonio mujer, su elección debido a que las últimas de estas que tuvo por investigar murieron al día siguiente que las atrapó, sabiendo que las mujeres son más resistentes al dolor por lo que duran más en morir. Yomogi expresa lo asqueada que está por sus investigaciones y sobre todo apunta a la peor, la cual nos muestra que es una mezcla de varios animales el cual llaman Aguri. Aún así, Tsubakiri aclama que es una forma de vida fiel que solo come demonios por lo que es prácticamente un arma perfecta, reconociendo a su compañera que está obsesionado por investigar pero sus trabajos como Momotaro es eliminar y proteger a los ciudadanos de los demonios, explicando a Tsubakiri que no puede contener su curiosidad sobre ellos ya que estos pueden regenerarse e incluso construir armas con su sangre, a diferencia de Yomogi quien solo quiere matar demonios antes de que entren en lo que llama modo berserk y lastimen a los demás, recalcando que a él le permiten investigar porque saber más sobre la sangre de sus enemigos es una ventaja para ellos. Cree que si pudieran hacer medicina con su sangre sería una muy buena contribución, pero preguntándole a Momokusa si de todas formas no tienen también los Momotaro algo parecido, afirmando a Tsubakiri que son poderes similares pero es mejor experimentar con demonios ya que no importase si murieran en el proceso. Mientras hablaban vemos a un niño demonio quien se encuentra bastante asustado mientras que escucha que se marchan, pero de pronto es sorprendido por Tsubakiri quien solo estaba jugando con él alegre de tener otra muestra de niño, pateándole la cara sin compasión y comenzando a aplastársela en repetidas ocasiones. Reconoce que le interesa la sangre de ellos pero sigue siendo sangre bastante sucia y despreciable, pero al señalar que se ha llenado de sangre su uniforme le pregunta al niño dónde se encuentra su padre ya que le gustaría pagar las molestias con él, levantando todos los cadáveres con cuerpos y cabezas pidiéndole que le diga, pero al no tener respuesta del niño demonio cree que sería mejor encontrarlos y los colocan en montones. Yomogi en su mente da a conocer que ellos los Momotaro pueden pelear por medio de las bacterias negras que salen de sus cuerpos, tiene una gran variedad de usos como la de crear armas y quienes solo las disparan
preparan para atacar, afirmando que lo de su compañero es bastante espeluznante ya que su estilo de lucha es manipular los cadáveres dejando entrar bacterias en los cuerpos, marchándose estos a continuar con su misión mientras ordena a la quimera comerse a todos los cadáveres de los demonios. Al llegar a la estación, Chiki pregunta si en serio hay un refugio de demonios allí, reconociendo a Yuji que por esa área se encuentra el templo Kiyomizu, afirmando al escuchar ese dato Naito que irán al subsuelo bajo el templo. Estos entran entonces a lo que parece más bien un local normal, pero son recibidos por una señora junto a un túnel subterráneo, contando el profe que algunas tiendas tienen pasajes que conducen al sótano del templo. El templo Kiyomizu tiene una fuerte conexión con los Oni de generaciones, tanto así que hay monumentos de sus antepasados, llegando estos entonces después de tanto caminar a la rama de Kioto de la agencia de demonios. Sorprende a los estudiantes, ya que más bien parece una mansión, pero en ese momento alguien abre una de las puertas, presentándosenos como Kyoja Hirasaka, comandante general de la unidad de apoyo de la agencia de Kioto, reconociendo enseguida a el profe Naito por un apodo, diciéndole que pudo mejor haberlo contactado, pero luego escuchamos su queja de que tenga una chica linda arreglando su aspecto. Le pide su contacto directamente a Kuina, pero al ser negado no tiene tiempo para entristecerse, volviéndose a presentar de nuevo agregando que Naito y él fueron compañeros de clase en Rakshasa como ellos, aunque parece un poco irritado, así que decide marcharse al frente de batalla con la queja de sus estudiantes. Hirasaka se burla de él atribuyendo que debe ser difícil tener una clase de puros chicos altaneros, respondiendo Naito aún así que desde ahora estarían a su cuidado. En ese momento aparece una chica bastante molesta vestida de enfermera, reconociendo a los estudiantes de la academia poniéndoles a todos uniformes para que los ayuden, llevándolos entonces a donde se encuentran todos los demonios heridos en combate, comentando Hirasaka que muchos de ellos fueron heridos en el reciente enfrentamiento, llamándolo de pronto la enfermera al traerle un soldado de combate que les acaba de llegar, viendo todos los estudiantes como le faltan piernas y brazos como también pulmones, creyendo Chiki que no tiene salvación. Muy alegremente Hirasaka clama que lo salvaría, pero nuestro prota lo detiene tomándolo del hombro, diciéndole que no importa cómo lo mire, todos saben que morirá, pero el superior cree que lo subestima diciéndole que hay una razón por la que tiene esa posición tan importante en la agencia, ofreciendo así comenzar con la experiencia laboral. En el campo de batalla vemos como el pequeño grupo de Tsubaki acaba con otro grupo de Onis como si nada, quedando otro grupo de ellos bastante molestos por haber acabado con sus camaradas. En ese momento, sin previo aviso, es cuando vemos el ataque de Mudano Naito a los Momotaro, pero entre el polvo Tsubaki le pregunta al profe que lo trae por allí, estando muy mal que lo atacase por sorpresa, aunque comenta no preocuparse mucho ya que los cadáveres actuaron como escudo, entendiendo con su llegada de inmediato que habrá un lugar donde los demonios de Kioto se reúnen en secreto, mostrándose a sus espaldas lo felices que todos están con la llegada de Mudano. Tsubaki le pregunta qué lugar de Kioto le recomienda para hacer turismo y encontrar la base de los demonios, quedándose Naito en silencio reconociendo en su mente que tiene muy buenos instintos y su posición, recomendándole directamente a ver un lugar perfecto para él, el cual es el infierno, comenzando a formar su arma de sangre mientras en su mente sabe que debe derrotarlo pronto sería problemático para la agencia. En la base de los demonios vemos como Kyoya se inyecta varias cosas médicas en ambos brazos, por lo que al igual que nosotros Chiki pregunta por qué se los pone él en vez del paciente, preguntándole directamente a Hirasaka al paciente que preferiría recuperar si el brazo o las piernas, diciendo con pocas palabras que ha nacido su hijo y quiere abrazarlo. Al escucharlo, Hirasaka le pide que vaya a agarrarlo con fuerza, como que también mucha sangre entraría por su cuerpo, lo cual le dolería demasiado, dando a conocer que su sangre no es apta para el combate, pero es realmente útil para la medicina, haciendo que las habilidades regenerativas de otros Oni sean muchas veces mayores. Le comienza a hacer ingerir su sangre e inmediatamente los estudiantes lo toman conteniéndolo. Chiki nota como las bolsas de sangre se vacían a gran velocidad, por lo que la enfermera le pide al resto que dejen de observar, cambiando así la sangre hasta que se acaba, para luego mostrarse como el demonio recuperó sus brazos y pulmones por completo, haciendo esto pensar a nuestro prota porque no puede también sanarle los pies, explicando Hirasaka que puede usar pequeñas cantidades de sangre muchas veces en la misma persona, pero si usa grandes cantidades a la vez desarrollan inmunidad hacia su sangre, lo que significa que ya no le es posible regenerarle las piernas ya que su cuerpo no lo aceptaría. Le pide directamente al paciente que deje el escuadrón de combate y a cambio luche junto a él en el de apoyo, para asegurarse de que pueda correr con su hijo. También piensa conseguirle las mejores prótesis de pierna que pueda, palabras que pone sentimental al paciente, quien llora agradeciéndolo por salvarlo. Así entonces Kyoya se levanta señalando que así es la guerra entre Unikan y Momokan, diciéndole
que cualquiera de ellos podría pasarle lo mismo en el futuro, pudiendo entender totalmente que quieran pelear en primera línea, pero el frente de batalla no es lo único que existe, exclamando que los que están en primera línea pueden enfrentar lo que está frente a ellos porque hay personas que tienen la tarea de protegerles las espaldas. Detrás de los que luchan, salvar a los heridos es lo que él hace, y no solo él, sino que también el equipo de apoyo en general, aclamando muy felizmente que ese es su campo de batalla. Estas palabras entusiasman mucho a Ikari, quien lo reconoce como hombre, atribuyendo a Chiki a su cumplido, que se le puso la piel de gallina al escucharlo, lo que hace alegrar al superior de que se esté haciendo popular. Chiki ahora piensa hacer lo que le pidan allí, pero Kyoya le dice que tiene un trabajo diferente para él, necesitando que se ocupe de una niña llamada Mei. Explica que el día anterior la trajeron hasta allí ya que después del ataque de los Momotaro no encontraron a sus padres, y como reconoce que Chiki es buena persona, quiere que hablase con ella, aceptando pero antes de llegar se sorprende que hay un jardín subterráneo en el lugar. Se acerca y se presenta con la pequeña Mei bastante entusiasmado, empezando a hacerle preguntas, aunque es claramente ignorado por la niña. No sabe qué debería hacer, preguntándole si quiere ver el templo Kiyomizu, pero esta no sabe lo que es, sorprendiendo a Chiki que no lo sepa ya que eso lo enseñan en la escuela. Sin embargo, la chica nunca pudo estudiar, suponiendo según sus conocimientos al escuchar eso Chiki que sea una delincuente. En ese momento su conversación es interrumpida ya que una gran cantidad de cadáveres y heridos llegaron a la instalación, exaltándose Mei al verlos encontrando a su padre y madre entre ellos, comenzando a llorar desconsoladamente mientras Oirasaka baja la cabeza creyendo que nunca podría acostumbrarse. En el campo de batalla, Tsubakiri se ríe de la afirmación de Naito de matarlo, preguntando si será que ya les ha llegado su regalo, no sabiendo el profe Naito a qué es lo que se refiere, explicando entonces Tsubakiri que dejó cadáveres de Oni con sus bacterias por todos lados en lugares fáciles de encontrar, sabiendo que ellos nunca los abandonan, cadáveres que serán entregados directamente a su escondite y puede manipularlos cuando le plazca, tomando esto por sorpresa a Naito, quien se preocupa por los de apoyo. En la base, Oirasaka piensa empezar con los otros cadáveres pidiéndole a Chiki que lo ayude, mostrándosenos a Mei, quien todavía lamenta la muerte de sus padres, a la misma vez que Tsubakiri decide hacer la prueba a ver si ya se encuentran en el escondite, mostrándosenos como el padre de Mei comienza a moverse. En ese momento, al haberse levantado el padre de Mei, la toma del cuello comenzando a asfixiarla. Chiki se da cuenta creyendo que se encuentra vivo intentando moverlo, pero nota una fuerza inusual, reconociendo enseguida a Oirasaka que es la habilidad de Tsubakiri, pidiéndole a nuestro prota que le cierre los ojos a la niña, disculpándose con Mei antes de hacerlo clavándole dos bisturíes en la cabeza, explicando mientras lo hace que hay un Momotaro que tiene la habilidad de manipular a los cadáveres, y mientras Chiki atrapa el cuerpo afirma que la única forma de detenerlo es destruyendo sus cerebros. Lamentablemente la pobre Mei ve la escena, pero el superior no puede más que disculparse, maldiciendo Chiki a Tsubakiri por hacerle eso a los cadáveres. Oirasaka recuerda y advierte que al menos 30 personas fueron traídas, pero Chiki es atrapado por la madre de Mei, preocupándose esta mientras llora pero pidiéndole a Chiki que se aleje ya que es peligroso. Los cuerpos recién traídos comienzan a levantarse trayendo el caos a la base de los de apoyo, pensando y sabiendo en su mente Kyoya que todos esos cuerpos son controlados por Tsubakiri. La pobre de Mei intenta hablar con su madre, pero esta sigue apretando a Chiki, quien le pide que se calme, y aunque Oirasaka intenta ayudarlo antes de poder hacerlo, es detenido y atrapado por los cadáveres. Chiki, quien protege a la pequeña Mei, recuerda que antes Naito le había ofrecido una pistola sabiendo que la necesitaría. Decidió dársela debido a que no puede controlar todavía su poder, pero las balas de esa arma están imbuidas con su sangre, lo que las hace más potente que las comunes. Por eso mismo, en el presente, mientras se queda sin aire, le pide a Mei que cerrase los ojos, disparándole entonces a su madre, que lo estrangulaba mientras la cubre a ella entre sus brazos. Parece bastante afectado, pero enseguida comienza a dispararle a los que tenían a Kyoya detenido, agradeciéndole a este último por ayudarlo ya que el equipo de apoyo nunca ha estado en el campo de batalla. Tienen que llevar a los pacientes a un lugar seguro, por lo que encarga a los estudiantes la misión de acabar con los cadáveres, dando así la orden a todos para que evacúen inmediatamente a los pacientes y eviten daños colaterales, preparándose entonces todos los estudiantes para comenzar a pelear, pero pensando en su mente Chiki que matar un cadáver 2 veces es la cosa más asquerosa que ha hecho en su vida. Se encuentra disparando a las personas no sabiendo lo que está haciendo, ya que cada uno de ellos seguro era importante para otros, teniendo muchas emociones mezcladas al tener que matarlos, sintiendo en el fondo que se encuentra a punto de llorar mientras se pregunta si sus enemigos acaso no son la agencia Momotaro. En el campo de batalla vemos como Tsubakiri usa los cadáveres para defenderse de Mudano, irritándose al tener que atacar los cuerpos de sus compañeros seguido de las burlas de su oponente, pero de la nada la quimera se acerca a él sorprendiéndolo bastante, logrando esquivarlo con gran capacidad de reacción, solo pudiendo cerrar los ojos y aguantarse al ver cómo los cuerpos de sus compañeros eran destruidos.
Tsubakiri sin compasión le pregunta por qué pone esa caricia acaso no le alegra el hecho de tener menos familiares, diciéndole a Naito pensar que hay un límite de cuánto puede sacar al exterior, no comprendiendo para nada a su oponente a lo que trataba de referirse. El resto de Oni piensan unirse a él pero niega su ayuda de inmediato, pidiéndoles que vuelvan lo más pronto posible al escondite ya que está preocupado por los de apoyo. Aún así, Yomogi no piensa dejarlos ir creando una clase de barrera que atrapa a todos los demonios, mostrándosenos que su habilidad es crear cuartos de los cuales solo se puede entrar o salir con su permiso. Naito pregunta qué es lo que eso significa y Tsubakiri se sigue burlando de él, afirmando que mientras estos son retenidos ellos irían a la base secreta sin distracciones ni molestias, teniendo la ubicación al dar a conocer que puso un transmisor en uno de los cadáveres que se llevaron. Luego este comenzó a sonar en un lugar muy curioso el cual es debajo del templo Kiyomizu, mostrándole burlonamente su cara mudando desde la pared, molestando esto al profe Naito quien escucha cómo se marcha pidiéndole que se detenga. Pero antes de estos marcharse Yomogi le permite la entrada a la quimera entrando por la pared. Explica que Aguri es un modelo de creación en masa demostrando que incluso es útil si se rompe, sorprendiendo esto a todos los Oni de que se está bombando dándoselo a Tsubakiri como regalo. Rápidamente Naito les pide a todos que retrocedan pero es muy tarde ya que explota junto a todos, burlándose Tsubakiri de que tal vez la explosión no fue tan buena mientras vemos como Mudano se encuentra en el suelo derrotado. En la base de los Oni, los estudiantes de Rakshas han acabado con los cadáveres sin problemas, diciéndoles el superior que ya los pacientes han sido trasladados a otro lugar y fue realmente útil que estuvieran para ayudarlos, pero notando como Mei entra a la sala observando a sus padres asesinados. Enseguida Chiki se disculpa por lo que hizo frente a ella aunque esta parece aceptarlo, exclamando que toda su vida ha vivido escondiéndose y no ha ido ni siquiera a la escuela. Escondiéndose y huyendo de un lugar a otro comenta que ella sabía que ese día llegaría, pero dejando a nuestro prota bastante impactado ya que esas son palabras que salen de la boca de una niña que no tuvo razón para sufrir. Sabe que lo que piensa hacer ahora es la forma en la que un héroe de cuentos de hada hace las cosas, abrazándole y pidiéndole que no se preocupe ya que piensa crear un mundo en el que pueda vivir y reír tranquilamente en el futuro, pensando así sea en tener que convertirse en un héroe malvado. Por su parte Tsubakiri habla por teléfono pidiendo que le envíen otro grupo de Aguris, mostrándosenos que encontraron el pasaje y asesinaron a la anciana que lo ocultaba. Yomogi ve que es un lugar muy grande por lo que cree que sería mejor echarle gasolina y quemarlo todo para matarlos, pero Tsubakiri a pesar de saber que es buena idea no quisiera que lograran escapar, diciendo en sus propias palabras que es mejor verlo todo con sus propios ojos y saber qué es lo que hay en el lugar, aclamando que nunca se sabe si un conejo o una serpiente saldrá de la madriguera aunque cualquiera de las dos le convienen bastante, comenzando estos a entrar mientras afirma que haría que fuese espectacular. Al tener que lidiar con los cuerpos de sus compañeros Kyoya le pide a Mei que se quede junto a Chiki llevando a Sajin con él para enseñarle a dónde deben llevar a los cadáveres, como también ordenándole al resto que recojan los cuerpos y los reúnan en la sala. Ikari, quien ayuda a trasladarlos, ve como Yuji no hace nada quejándose con él por holgazanear, pero este demuestra su preocupación de que ese no sea un lugar seguro al haber sido invadido por sus enemigos. Da a conocer que su habilidad es perfecta para la seguridad sacando un poco de su sangre para liberar su técnica la cual se especifica en localizar. Su sangre le permite ver a todo ser vivo en un radio de 5 kilómetros donde la deja caer siendo prácticamente como radar. También es una forma de saber si hay un Momotaro cerca pero como todavía no es tan hábil no puede comprobar ni su fuerza ni su cara, notando este entonces a sus enemigos lo que lo aterra bastante, a diferencia de Ikari quien todavía no entiende lo que sucede. Por otro lado, Kyoya y Jin quienes llegaron a la morgue son interrumpidos al sentir un aura siniestra, pero enseguida vemos como Hirasaki es apuñalado en el estómago por Tsubakiri, el cual se burla de él al no agradarle su mirada. Rápidamente Jin libera su sangre un tanto nervioso, ya ha pasado por eso unas cuantas veces por lo que puede saber que ese Momotaro es bastante peligroso, lanzándose sobre él pensando en que debe matarlo de inmediato. Con gran velocidad Yomogi aparece a sus espaldas creando un cuarto en su cabeza pero es interrumpida por Kyoya quien lo empuja haciéndoselo en el brazo, partiéndoselo completamente después de terminarlo, molestándole a su fallo un poco al solo habérselo dislocado. Preocupándose por su parte Oira saca con Jin quien afirma que en un rato se curaría, comentando en su mente que se curaría pronto pero aún así el dolor de la herida no lo deja ni pensar no sabiendo qué podría hacer en esa situación. En ese momento para su sorpresa Kyoya le pide que le avise a Chiki al resto de la llegada de Tsubakiri a la base, pidiéndole que tomen a los pacientes y escapen del lugar, pensando esta arreglárselas de alguna manera mientras Jin nota que ya ha curado su herida en el estómago. Jin no lo duda y se marcha enseguida pero Yomogi comienza a crear
una barrera con su poder, cerrando así toda la base por completo sin salida, ya que el superior sabe que no hay escapatoria. Comprende que las únicas personas para pelear son los estudiantes, como también que el apoyo del exterior es imposible por completo, afirmando que ahora él mismo está mirando a dos personas tan fuertes que no puede evitar alejarse de allí, suspirando, entendiendo inmediatamente que probablemente moriría. Tsubakiri comenta que hay algo que le está dando vueltas en la cabeza. Hace no mucho cree haber escuchado el nombre Chiki, preguntándose si acaso fue en la reunión de capitanes, sacando su teléfono para pedir información sobre eso solo por si acaso, lo que hace que Kiryuya se pregunte qué quieren con nuestro prota. Sabe que cada vez se vuelve más complicado mientras enseña diferentes inyecciones bajo su capa, tratándose estas de una planta tóxica que causa problemas respiratorios y fallas en los órganos, pidiéndole a Tsubakiri que no piense escapar, aceptando tener ganas de hacerlo. Le dice que también puede hacer otra cosa, pero es cuando de pronto con una gran velocidad Tsubakiri pasa a su lado cortándole el cuello, y a pesar de que lo nota de inmediato intentando sacar su sangre, cae mientras se le nubla el pensamiento, exclamando en su último pensamiento que quería ser asesinado por una hermosa mujer mientras comienza a desangrarse para luego fallecer, aceptando Tsubakiri que su sangre es hermosa aun siendo demonio. Toda la sangre que salió de su cuerpo cae sobre él y los dos Momotaros lo observan morir. Tsubakiri piensa en la opción de usar su cadáver, pero se detiene al preferir otra opción para él, pidiéndole entonces a Yomogi que los deje entrar, mientras vemos que han llegado varias quimeras como pidió, preguntándole a una de ellas si le trajeron lo que quería. De pronto una de ellas comienza a sacar algo de su boca, dejándolo en el suelo, sentándose en lo que parece un ataúd, estando listos para hacerlo. Su teléfono comienza a vibrar y revisa el mensaje para notarse un tanto sorprendido, preguntándole a Yomogi qué es lo que ocurre, para luego mostrar una cara bastante aterradora. Tsubakiri se levanta pidiéndole a su compañera que antes de matar a alguien pregunte por su nombre. Si hay uno que se llama Ichinose, Chiki le pide que no lo mate ya que desea capturarlo, comentando solamente que parece ser un poco especial, así que desea capturarlo y estudiarlo. La habilidad de Yomogi ha dejado la rama de Kyoto aislada, incapaz de entrar o salir del escondite. Cojeando, Jin intenta comunicarles a todos, pero al entrar ve como no hay rastros de nadie en el lugar, encontrándose solamente con los estudiantes y algunos de apoyo, quienes están preparados para defenderse. Estos nos cuentan que Yuji detectó con su habilidad que venían los de Momotaro y rápidamente evacuaron a los pacientes del subsuelo, pero después de hacerlo la vía de escape le fue bloqueada por la neblina. Afortunadamente todos los pacientes escaparon, pero ellos y algunos de los asistentes no lograron hacerlo, incluida Mei. Aparte de que Yuji escapó del subsuelo junto a todos, ya que le quedó del otro lado de la puerta. Ikari pide separarse para encontrar una salida, pero la enfermera le dice que no. Estuvo investigando cada lugar que conduce al exterior, pero todos se encuentran completamente bloqueados, preguntándole entonces Chiki a Jin qué era lo que iba a comunicarles. Antes de poder decirlo, de pronto de esa misma puerta entra una quimera al escondite, comiéndose enseguida a uno de los honis que quedaron. Y justo cuando Chiki les iba a pedir a todos que huyeran, los de apoyo ya estaban haciéndolo por sus cuentas, sabiendo estos que si no hacen nada morirían como el que acaban de matar. Y en su mente Jin solo se pregunta qué pasó con el doctor. Shin le pide a Mei que se quede a su lado, aunque esta no parece reaccionar. Momomiya Tsubakiri por su parte ve el sótano mientras le pide a las quimeras que maten a todos menos a Chiki y Chinose, quedándose esperando pacientemente mientras intenta pensar la forma en que pronto lo diseccionaría. Al contrario, Yomogi sí decide adentrarse acompañada de los Hakuris. Por otra parte, en un cuarto, Queen intenta cambiarse de ropa al serle la de estudiante muy mala para moverse, estando en la sala de descanso junto a Kiriyama, quien como siempre se encuentra débil según él, con fallos en el corazón, molestando sus palabras de negatividad a Queen, a quien se cambia de ropa en el cuarto poniéndose ropa deportiva un tanto reveladora, creyendo que si no pueden escapar es claro que tendrían que pelear, respondiendo Kiriyama a admirar su positividad, pero asustándose al recordar que leyó un tuit de que alguien se enfermó en un viaje hacia Kyoto, asustándose bastante de que podría contraer la misma enfermedad, pero Queen le pide que no se ponga tan ansioso, escuchando los pasos de una quimera la cual ha llegado a por ellos. Le dice a Kiriyama que deben pelear, pero no piensa hacerlo para nada, comentando no poder luchar contra eso mientras tiene tanta ansiedad, por lo que al entender que no puede acompañarlo, Queen le pide que se meta en el armario, mostrándose bastante calentona al creer que indirectamente le dice que solo puede confiar en su persona. Se nos cuenta que la gente siempre ha confiado fielmente en ella y había muchas mujeres que la admiraban, pero por alguna razón la persona que más lo conocía, siendo su mejor amigo, aclamaba que era una mujer bastante enferma de la cabeza, mientras vemos como esta piensa encargarse de la quimera bastante emocionada. Esta se prepara y la quimera rompe la pared, mientras Kiriyama en el armario se encuentra bastante ansioso todavía. No la conoce, pero le dijo que se encargaría sola, por lo que cree que le iría bien contra la bestia. Pero vemos que de pronto la quimera apunta a Queen preguntándole
preguntándole si ella es Chiki Chinose, notando esta que habla negando ser él por lo que es atacada, aunque logra esquivarlo con facilidad, moviendo en ello el monstruo al armario donde Kiriyama se encuentra desmayándose por el miedo. Con el ataque, la quimera acabó con la pared pidiéndole a Kuina que no sea tan presumido por eso, liberando enseguida su técnica de corrosión mostrando su forma, la cual son dos guantes para pelear, lanzándose sobre él bastante emocionada pensando golpearse mutuamente hasta la muerte. Kiriyama se despierta de nuevo preguntándose si acaso murió por un instante, no entendiendo lo que sucede. Nota que todo es muy tranquilo pensando que lo que vio antes eran solo alucinaciones. El dicho de pensar que nunca sucedió lo hizo calmarse bastante, pero al salir del armario la quimera se encontraba mirándole la cara, asustando esto a Kiriyama, quien enseguida piensa que se le saldría el corazón pidiéndole tiempo al oponente. Se hace el muerto viéndolo levantarse, no prestándole atención, mostrándosenos como Kuina lo llama como si fuese un perro atendiendo su llamado para luego ser golpeado por la demonio, cayendo la quimera al suelo y así en repetidas ocasiones siendo golpeado sin piedad, emocionándose bastante Kuina mientras lo apalea, satisfaciéndose por hacerlo. La habilidad de Sazanami Kuina se llama afecto y cariño extremo y es un tanto interesante. Cuando una cierta cantidad de la sangre de Kuina se adhiere al individuo, este se convierte en su lacayo, que gradualmente pierde su espíritu de lucha y se convierte prácticamente en un muerto viviente, asustándose bastante Kiriyama al verla por lo loca que está de la cabeza. Pero por otra parte, dentro de la misma instalación, una chica es asesinada por una quimera con una forma un poco diferente a las demás. Se nos cuenta que Sazanami Kuina es una mujer bastante obsesiva. Innumerables hombres día a día han sido víctimas de su extraño comportamiento. O te das cuenta del peligro y te vas o estarás atrapado con ella donde no podrías ni siquiera salir a trabajar. Cuando los hombres débiles confían en ella, esta se obsesiona demasiado, mostrándosenos como en el presente ha acabado con la quimera, dejando a Kiriyama sorprendido, afirmando esta que ni siquiera tuvo que ayudarlo, recalcándose lo obsesiva que es. Kiriyama se arrodilla agradeciéndole lo que hizo por él, alimentando más su dependencia, armándole de la nada esto un futón a su compañero pidiéndole que se acueste poniéndose a su lado, diciéndole que duerma y no se preocupe por nada. Observa que no se ve muy bien por lo que ahora decide hacerle comida levantándose de su lado, no sabiendo Kiriyama qué es lo que sucede ni por qué hace todo eso por él, pero creyendo que se trata de una trampa de su compañera, poniéndose bastante nervioso al pensar que lo usaría como cebo para escapar o algo por el estilo. En ese momento, por el agujero en la pared, la extraña quimera aparece. Enseguida, sin dejar pensarlos mucho, se lanza a atacar, pero es velozmente esquivado por Kuina, devolviendo la quimera a su brazo con bastante elasticidad. Sin dudarlo, Kiriyama se esconde mientras Kuina puede notar que es un poco diferente al anterior. Aún así, mientras se muerde el dedo, le pide que deje de arruinar su diversión, pensando darlo todo para acabarlo. Se lanza a atacarlo usando su técnica de sangre, pero en menos de un segundo la quimera estira su cabeza clavándosela en el hombro, notando Kiriyama cómo logró herirle abriendo un agujero en su hombro para luego ser atrapado por sus manos que parecen tentáculos. La estudiante ahora tiene los brazos inmovilizados, siendo de pronto levantada hacia arriba y golpeada contra el suelo, poniéndose la quimera sobre ella, comenzando a pisarle la cara con su pata, destrozándole la cara por completo y dejándole en un estado bastante preocupante. En su escondite, Kiriyama se encuentra muy asustado sabiendo que la matarían si no la ayudase, pero en su mente duda demasiado a pesar de que se lo repite, no sabiendo ni él mismo cuándo fue que se hizo tan cobarde. Se nos cuenta que Kiriyama tenía una novia que era todo para él, aparte de que era la primera mujer de la que se enamoraba. En su pueblo rural, donde muchos Onis vivían, los humanos los discriminaban. Cuando estaba con ella, sentía que nada era imposible e incluso podía convertirse en un héroe o un poeta solo por estar a su lado. Esta hacía cosas un tanto peligrosas, pudiendo notar la chica llamada Ruru cómo temblaba al terminar, comentándonos que en ese entonces esta lo cuidaba a pesar de que ella misma luchaba contra una enfermedad. Una vez que les ocurren los cambios sanguíneos a los Onis se les desarrollan cuernos y por eso les resultó difícil ir al hospital, teniendo que depender ambos de un solo médico, el cual también era un Oni que residía en el pueblo. Sin embargo, de repente un desastre ocurrió. La ciudad en la que vivían fue atacada por la agencia Momotaro y el único médico fue cruelmente asesinado. Con esta bastante enferma, intentó consolarla y salir de la ciudad en busca de un médico, aclamando que no había nada que no pudiese conseguir con ella a su lado, afirmándolo a la joven Ruru, quien le dijo que aún así quiere que sea el chico genial que ama y conoce. Pero así es como justo frente a él esta falleció debido a la enfermedad. Por ella era que se hacía el fuerte, pero cuando falleció nada detuvo el miedo y ansiedad que lo lanzaba hacia el abismo. Lentamente su pelo se volvió gris y comenzó a sufrir de insomnio y sin darse cuenta se había convertido en una cáscara cobarde, recordando
en el presente que ese fue el día en el que todo cambió para él. La quimera, habiendo derrotado a Kuina, transforma su cabeza para asesinarla de inmediato. Kiriyama cree que es inútil ya que no tiene a Ruru, pero recuerda sus últimas palabras que le dijo antes de morir, mostrándosenos que al atacar al monstruo no se encontraba Kuina a sus pies. Kiriyama la sacó del camino, reconociendo que si Ruru lo viese ahora estaría muy decepcionada de él e incluso Kuina hizo todo por protegerlo, creyendo que es inaceptable ya que cuando llegue su momento y vuelvan a encontrarse no piensa hacerlo con la cara llena de vergüenza. No puede decirle desde el fondo de su corazón que él siguió siendo el chico genial que era, así que piensa hacer lo necesario para ser más fuerte y convertirse en un héroe como quería. Pero mientras la quimera se prepara para atacar, sigue en el fondo muy asustado, doliéndole bastante el corazón. Aún así, se arma de valor mordiendo su dedo afirmando que todo iría bien e incluso si no, haría que sí, revelando así su técnica de sangre con la forma de su amada. Se disculpa por mostrarle un lado vergonzoso, pero le pregunta si podría acompañarlo por siempre, atribuyendo que no puede hacer nada sin ella mientras esta lo abraza, adhiriéndose a su cuerpo, sintiendo en el proceso como todo el miedo comienza a desvanecerse, liberando su técnica de corrosión de sangre, mostrándosenos su gran aspecto y cambio de actitud. Sin dudarlo, la quimera ataca con ambos brazos, pero Kiriyama usa su sangre como pétalos de cerezo, pidiéndole que bailen, apareciendo este de pronto detrás de su enemigo, cortándole los brazos. Su habilidad hace que la sangre del usuario forme un torbellino de pequeñas cuchillas que se asemeja a una ráfaga de pétalos, y cuando este comienza a bailar, cada una corta al desafortunado enemigo que le toque, preguntándole a este entonces si le ha gustado el sabor de sus hojas mientras recuerda el pasado, aclamando fervientemente que en ese momento es alguien invencible. Kiriyama siente su cuerpo ligero ya que con solo tenerla a su lado se vuelve valiente e increíble. Eso le hizo recordar que en los festivales le encantaba bailar a su lado e incluso practicaban hasta el anochecer para aprender, reconociendo que nunca fue invencible y solo lo pretendía. Esquiva los ataques de la quimera, sabiendo que seguro ella se dio cuenta, pero aún así creyó que era fuerte y genial, mostrándosenos como en el presente acaba con su oponente usando un baile de festival. Al cortarle la cabeza, solo puede pensar que ahora mismo sería capaz de decírselo con orgullo, aclamando casi de rodillas muy felizmente si acaso no es alguien genial. Por otra parte, nuestro prota se encuentra escondido charlando con Mei, pero al tener muertos ambos padres, esta comenta no importarle si muriese. Aún así, Chiki le pide que no lo hiciese ya que si no el sacrificio de sus padres no serviría para nada, pidiéndole que no perdiese la esperanza de un futuro en el que pueda sonreír, reprochándole que siga luchando y viva mientras lo hace. Lo que debe hacer es luchar contra la desesperanza intentando animarlos a ellos. Él, al igual que todos, también se encuentra haciéndolo pensando destruir a los que asesinaron a sus padres, pidiéndole a Chiki que si alguna vez dijese que quiere vivir, lo anima a él desde el fondo de su corazón. En ese momento se levanta diciéndole que estaría a salvo si se quedase escondida, reprochándole a Mei que no podría ganar, pero este piensa hacerlo aún así no esté seguro de poder, e incluso si no hay esperanza le dice que piensa intentarlo, no pensando retroceder pase lo que pase, ya que eso es en lo que cree. En el campo de batalla, Naito es despertado por otros Onis que se preocupan al verlo tan apaleado, revelando que lleva 15 minutos inconscientes, disculpándose todos estos ya que si él no los hubiera protegido podría haberse encargado solo de los Momotaro, aunque aún con sus heridas muda no se levanta, teniendo que regresar al templo a buscar a sus estudiantes. En la base secreta, Tsubakiri sigue sentado sobre la caja esperando que terminen, pero por la puerta entra alguien que resulta ser nuestro prota, el cual reconoce por su aspecto que es de los Momotaro, preguntándole directamente sin titubeo si él es el tal Tsubakiri. No piensa responder sin antes saber su nombre, por lo que nuestro prota se lo da, afirmando bastante seguro que sería él quien destruiría a Momokan, alegrándose el enemigo de que sea Chiki Chinose, revelando también su identidad, preguntándole al saberlo Chiki por qué razón es que lo hace, queriendo saber cuál es su razón de profanar los cuerpos de los caídos. Aunque lo piense, no puede entenderlo, no sabiendo qué clase de persona podría hacerlo como si nada, haciendo estas palabras reír a Tsubakiri, que se burla por la humanidad con lo que lo dice, recalcándole que esa línea es solo para aquellos con derechos como humanos y momotaros, pidiéndole de buena manera que no empiece a pensar que los demonios tienen derechos como todos, molestando estas creencias y expresiones a nuestro prota, quien enseguida lo apunta con su arma pensando en matarlo. Fuera de la barrera, los Onis juntamudanos reconocen que no pueden ingresar a las instalaciones, comprendiendo Naito que romper la barrera podría hacer que los cimientos colapsaran y se vieran implicados los turistas en la ciudad, llegando Yuji en ese momento bastante cansado, explicándole que se las arreglaron para localizar al enemigo y evacuar a la mayor cantidad de personas que se encontraban en la instalación. En cualquier caso, el profe pone como prioridad la evacuación de los turistas antes de romper con la barrera, pero de pronto uno de los Onis lo interrumpe al haber encontrado a Homare murmurando fuera del pasadizo, encontrándose esta bastante asustada, disculpándose ya que solo quería ir a Kyoto de visita, además de que esta pensó que podría serles de utilidad, aprovechando también Yuji el momento para presentarse con su compañera.
Asuka. Comienza a contarle sus fetiches de querer perder su virginidad con una chica de su edad, lo que sorprende al profe ya que pensaba que era un tipo sencillo, pero es algo inmaduro. Se disculpa con Homare ya que no podría serles de utilidad ahora, pero se da cuenta de algo, comprendiendo que tal vez hay una forma de evacuar a todos los humanos de los alrededores. Dentro del sello, por uno de los túneles, Jin se encuentra con Yomogi, preguntándole esta si tal vez esté buscando el cadáver de su compañero, pero afirma que ya Tsubakiri se encargó, preguntándole al ver su reacción si está enojado ya que ya no puede entender la relación de amigos que todos los Onis tienen entre ellos. Pero Jin responde no interesarle nada más que sus propios objetivos, aunque aún así con lo que dijo esta reconoce que parece que desea matarla por lo que le hicieron a Hirasaka. Ambos comienzan a liberar sus técnicas pensando en acabar con el otro, liberando Jin su técnica de sangre la cual ya conocemos lanzándose sobre su oponente, pero atravesándola se da cuenta cómo esta se cubre como si nada en sus barreras para defenderse. En la escena principal nuestro prota comienza a dispararle a Tsubakiri quitándole su arma lanzándole el cuchillo, burlándose de él al creer que podría hacerle algo con una pistola normal y corriente, preguntándole si no cree que su sangre tiene más potencial para despertar. Shiki le pide que se calle, no entendiendo lo que quiere decirle, afirmando su odio hacia él, liberando su técnica de sangre con una gran arma pensando volarlo con todo lo que tiene, disparándole seguidamente sin dudarlo, sorprendiendo al Momotaro mostrándose como toda la pared es destruida por su ataque, y aunque este logra esquivarlo y poner a salvo la caja de madera, cree que es bastante inesperado, preguntándole a Shiki por qué corre si acaso es que se asustó, pensando nuestro prota en su mente que no piensa rendirse. Tsubakiri aclama que fue impresionante, lo cual solo alimenta su interés hacia él. Por esa misma razón, piensa también esforzarse al máximo mientras abre el ataúd. Yomogi por su parte ataca a Jin creando pequeños cuartos desde el suelo, comprendiendo que sería peligroso acercarse por lo que debe observar sus habilidades. Pero es cuando sin darse cuenta cae en su trampa y es atrapado por una de las barreras. Al tenerlo encerrado prácticamente ha ganado ya que no podría salir sin su permiso, pensando divertirse un poco encogiendo las paredes. Jin lo nota y Yomogi le pregunta qué tan pequeño podría hacerse hasta que la caja la aplasta hasta la muerte. Piensa romperlo, aunque es cuando su oponente le recalca que le sería imposible. Un Oni necesita tener control total sobre su concentración y estado emocional para el uso de su sangre, pero en una situación como esa no hay posibilidades de que ocurra algo como eso, debido a que el cerebro no funciona bien en espacios pequeños y más aún si se encoge a su alrededor, afirmando que si no puede usar la manipulación de su sangre definitivamente moriría. Vemos que Jin cierra los ojos teniendo un recuerdo del acostado en ductos de ventilación, aclamando que todo eso lo siente muy familiar mientras la caja hace un sonido extraño que confunde a Yomogi. Se pregunta en su mente qué es y si acaso está usando sangre, pero sería imposible que lo hiciese. Pero es cuando logra romper el cuarto reducido, sorprendiéndola bastante, explicando que hubo un tiempo en el que durmió en los conductos de un edificio abandonado, lo cual no era muy diferente a lo actual, aunque comparado con aquel lugar esa caja estaba más limpia, mientras vemos cómo libera armas desde su espalda. Ambos escuchan un ruido y alguien tira una cabeza de una quimera al suelo, preguntándole si creían que lo matarían con eso, creyendo Ikari que ellos pensaran que es alguien débil, lo que lo enoja bastante y lo hace querer desahogarse con alguien. Jin le pide que no se meta, pero enojado piensa matar al Momotaro, aunque enseguida al ver su aspecto se pone nervioso por su ropa tan reveladora. No le importa mucho, pero sí lo pone algo nervioso mordiéndose el dedo y preguntándose a sí mismo qué le tocaría, dejando derramar su sangre al suelo mientras Yomogi cree que no sería problema enfrentarse contra dos. Enseguida lanza un ataque creando pequeños cuartos de nuevo, pero con una sonrisa, y Kari afirma lo lenta que es, quedándose parado en medio del blanco para saltar entre sus ataques y ponerse frente a ella con gran velocidad, sorprendiendo a su oponente, quien recibe una patada en la cara por el estudiante. Eso la tomó por sorpresa, reconociendo que a esa velocidad casi le arranca la cabeza, enseñándosenos la liberación de Ikari, la cual es llamada histeria de sangre caliente. Esta es una técnica que utiliza la ira del demonio para crear objetivos diferentes. Ni siquiera el usuario sabrá lo que se creará y la fuerza del arma depende de su ira, pero solo puede ser usada 3 veces al día, reconociendo Yomogi que es alguien del tipo veloz, lo cual la pone en desventaja. En ese momento todo comienza a temblar muy fuertemente, enojando aún más a Ikari de que fuese interrumpido. Poco antes del terremoto vemos que Homare no sabía dónde se habían dirigido, pidiéndole al profe Naito a Yuji que se preparase para informar la situación por el altavoz, pensando crear un pequeño terremoto para desencadenar un deslizamiento y obligar a las personas a evacuar. Actualmente están ubicados en la cima de la montaña junto a la sala del templo, el cual es el lugar perfecto para empezar. Claramente solo sería uno pequeño para que nadie saliese herido, ya que solo el terremoto haría que la gente saliera a zonas abiertas en vez de salir del pueblo como tal. Pero aún así, con toda la información que le dio Yuji, no sabe cómo harían para hacer el terremoto, explicando Mudano que usarían a la titán de Homare para eso. Esta no cree,
poder hacerlo, aunque Naito le asegura que estará junto a ella. Cree que sería una carga, ya que no puede controlarse, por lo que sin dudarlo el profe decide cambiar el plan y pensar en otra forma de hacerlo con el poco tiempo que le queda, diciéndole directamente a Homare que está expulsada de la academia, marchándose y dándole la espalda mientras afirma que no necesitan a alguien que no es útil en ese lugar. Homare, asustada, le pregunta si no cree que sea aterrador el hecho de invocar a un titán salvaje que no se puede controlar, recalcándole que tener miedo no es el problema, sino que más bien es el hecho de negarse a cambiar, dándole a conocer que sabe sobre su pasado y el incidente que causó. Al igual que ella, todos tienen una carga sobre sus hombros y aún así todos fueron a la academia con algo que desean cambiar, preguntándole directamente por qué ella decidió asistir a la escuela Rakshasa, respondiendo mientras comienza a llorar que quería aprender a controlar su propia sangre y por eso asistió, pero recalcándole Naito que su sangre es solamente suya, queriéndole decir que es ella la que tiene que cambiar, moviéndose entonces gesta el dedo para expresar su deseo de hacerlo. Yuji pregunta cuál es el plan, pero Naito solo ve cómo comienza a crecer el titán, confirmando que seguirían con el primero, siendo este de pronto atacado, provocando un gran retumbar en la montaña. Homare sabía que no serviría de mucho, pero Mudano afirma que es mejor de lo que esperaba, mostrándosenos como al sentir los temblores todos comienzan a notarlo. Enseguida los Onis infiltrados entre la multitud comenzaron la conmoción y pronto la evacuación de los civiles, usando pocos minutos después Yuji su habilidad para concluir que la evacuación salió como esperaban. El profe, quien se encuentra encima del brazo del titán, la felicita para con una gran velocidad noquearla con un golpe en el cuello, comenzando a desaparecer así la técnica de sangre mientras esta se disculpa por lo inútil que fue, notando con esas palabras que su oscuridad es muy profunda, por lo que no hay mucho que alguien como él pueda aportarle, sabiendo que seguramente alguien estará allí para sacarla de la oscuridad, felicitándola por haberlo hecho bien mientras recalca que para eso es la academia. Poco después, estos volvieron al túnel expresando a Naito su deseo de no hacerlo, pero lo más probable es que el escondite de Kyoto queda sin utilizado. Comenta que aun con eso no hay nada más importante que la vida de las personas, usando entonces su habilidad de sangre para atacar la barrera con ataques simultáneos, logrando con eso romper la habilidad de Yomogi, abriéndose paso en la rama de Kyoto. Sabe que tienen poco tiempo antes de que todo se derrumbe, por lo que rescatarlos a todos queda en máxima prioridad, ordenando a todos que si se encontrase con alguien de Momotaro huyesen de inmediato, comenzando así el profesor junto a los Onis a adentrarse en las instalaciones. En la sala principal, Tsubakiri escucha el ruido preguntándole a Chiki si no es hora de que cambiasen las cosas, mostrándose enojada en el suelo, humillado por su oponente, decidiendo deshacerse de los Onis restantes antes de llevárselo consigo. Vemos que antes, al abrir el ataúd, salió una persona con ropa de los Momotaro, creyendo Chiki que está mal de la cabeza, ya que incluso hizo marionetas con los cuerpos de sus compañeros, suspirando Tsubakiri al escucharlo, llamándolo idiota, explicando que no puede entender cómo él se rige a la creencia de que es lo correcto y lo que no. Cuando un virus se propaga, hay personas que se quejan y lo consideran como resfriado, como también hay personas que se niegan a comer productos animales, afirmando con esos ejemplos que tener creencias personales no es una idiotez, pero imponerlas a otras sí que lo es, dándole a conocer que ese Momotaro quería convertirse en su marioneta. De pronto Chiki siente un gran peso en su cuerpo, no entendiendo qué es lo que sucede, demostrando que esa era su habilidad, dando a entender que si logra controlar un Momotaro también tiene acceso a sus poderes, contando que ese hombre tenía la habilidad de mezclar bacterias con el oxígeno del aire y manipular la presión, hablando de pronto para afirmar que debe matar a los Onis, sorprendiendo a nuestro prota. Al igual que él, Tsubakiri también se impresionó, ya que esas son las únicas palabras que recuerda de cuando vivía. Con él al mando de un espíritu tan maravilloso como el suyo, cree que podría cumplirle su sueño de exterminar a los demonios, preguntándole cuánto podrá durar bajo toda la presión. Por su parte, Ikari está enfadado de que todo se derrumbara sobre ellos, irritando lo mismo a Yomogi, apareciendo el profe Naito junto a los Onis de Kyoto, diciéndole que de esa no escaparía, poniéndose enseguida Yomogi en posición, no sabiendo cuándo fue que dijo que pensaba escaparse. Aclama que es una Momotaro mientras se quita la camisa, recalcando que su propósito es aniquilar a todos los demonios, afirmando al romper la paleta en su boca que es donde todo terminaría para ellos. Bajo toda la presión por la habilidad de la marioneta, Chiki logra moverse, logrando escaparse del área de la habilidad. Nota que tal vez no pueda cubrir toda el área mientras libera su arma, pensando quitarle la sonrisa de la cara, disparando fuertemente con su técnica de sangre, pero siendo desviada por la habilidad de la marioneta, explicando a Tsubakiri de que él también puede condensar el oxígeno en el espacio entre sus manos, aumentando 100 veces la presión. Imaginó en su mente un círculo donde el aire se comprime, lo cual es una bola de oxígeno comprimido que pesa cientos de toneladas, no siendo muy diferente una bola de demolición lanzándosela a nuestro prota. Chiki ve que se acerca, pero no puede evitarlo, siendo golpeado de lleno, rompiéndole órganos internos y las costillas
heridas como consecuencia, haciéndolo sufrir bastante al prácticamente tener todos los huesos delanteros de su cuerpo totalmente destruidos, comenzando a gritar retorciéndose del dolor mientras Tsubakiri parece orgulloso de su ataque, pero aún así cree que es una gran decepción llamándolo como el famoso niño de Kichin, aunque este no parece entenderlo. Al ver que no sabe a qué es lo que se refiere, explica que Kichin era como solían llamar a los comandantes Oni más infames y poderosos de la historia, dándole a conocer que en sus venas corre sangre de ese linaje siendo hijo del Kichin. En otro lugar alejado de Kyoto vemos a Samidare con las secuelas en el rostro de la batalla contra Chiki. Este entra en un ascensor bajando una instalación donde todos lo reciben con reverencias por su trabajo. Una chica se presenta por su nombre Momota Hina, la cual acaba de ser transferida acompañándolo, pero recalcando que le gusta trabajar en solitario, aunque aún así Hina afirma que deben trabajar en pareja o sería reprendida por los superiores. Habla con él comentando haber escuchado algo sobre los hijos de Kichin, pero no sabe mucho de ellos al acabar de llegar, explicándoles a Midare que esos Kichin eran como llamaban a los Onis que casi acabaron con la agencia Momotaro, aquellos que dieron lugar a descendientes a los que llaman los hijos de Kichin. Se decía que hacían lo posible para esparcir su legado con todas las mujeres que podían, preguntándole Hina si es así, si no le parece un tanto extraña la situación. Si los Kichin estaban tan preocupados por mantener su línea de sangre, pregunta si ya no estarían por todas partes sus descendientes, respondiendo Samidare que se refería más bien a aquellos que han heredado la fuerza y el poder de ellos, siendo solamente alguno de sus hijos. Curiosamente, a lo largo del tiempo han aprendido que esos niños nacen bajo circunstancias específicas, apareciendo otra persona en el sillón explicando que los chicos con poderes de Oni empezaron a aparecer justo cuando los Momotaro estaban a punto de derrotarlos, sorprendiendo esto a Hina, que ni siquiera se dio cuenta cuando fue que llegó, reconociéndolo como Momoi Wachin, ya presentándose este mismo como uno de los comandantes de las 13 unidades de Momokan, agradeciéndole Hina por su arduo trabajo mientras en su mente cree que es alguien aterrador, sufriendo bastante al tener que recordar la jerarquía en rangos de la agencia Momotaro, los cuales voy a explicar para que a todos nos quede claro de aquí en adelante. En el rango más bajo están las tropas normales seguidos de los oficiales comandantes adjuntos, en los que se encuentra la anteriormente conocida Yomogi y la ahora conocida Hina. Encima de ellos están los 3 oficiales comandantes de unidades, de los cuales conocemos a Tsubakiri y ahora Shinja, quien se acaba de presentar. Luego de eso van los 3 comandantes generales, incluyendo a Samidare, asesino del padre de nuestro prota. Por más encima se encuentran los 3 emperadores, los cuales no conocemos. Luego el emperador y por último el gran emperador. Shinja le pregunta a Hina si sabe por qué Oni y Momo han estado en guerra interminable por generaciones, explicando que la primera vez que Kichin apareció fue cuando sus ancestros Oni se enfrentaron a la opresión. Desde entonces el objetivo de encontrar la manifestación del poder Kichin ha sido en gran medida igual de importante que encontrar a los Onis que comparten su linaje, afirmando que es por eso que esa guerra nunca termina. Si los Kichin dejaran de aparecer, los Onis habrían sido aniquilados desde hace generaciones, pero ahora los Onis se han escondido entre los humanos y siguen acumulando más conocimientos y sabiduría, explicándole todo eso arrogantemente mientras Hina en su mente no le agrada como persona. Sabe que el deber de ellos como Momotaros es proteger a los humanos de todos los demonios, por eso entre otras cosas no se les debe revelar la existencia de ambos bandos a los humanos. Pero Shinja interrumpe su filosofía, ya que todo va más allá de lo que cree. Es inevitable que los humanos se vean arrastrados al conflicto, por lo cual Momokan necesitan conexiones políticas para mantenerlo en secreto, pidiéndoles a Midare que no hable tan fuerte, ya que está seguro de que Hina lo entendería. Shinja cree que debe ser difícil para alguien como Samidare tener una novata como ella, recalcando que fue por culpa de Chiki Chinose que tuvo que cambiar su brazo por uno artificial, pidiéndole que dejase ya el puesto libre de una vez, ya que piensa llenar él su posición como general. Hina, por el ambiente, entiende la tensión en el aire, deseando en su mente volver al campo donde vivía, levantándose entonces Shinja al afirmar que si matas a nuestro prota seguro la ascenderían, respondiéndole a Samidare que haga lo que quiera con los otros niños Kichin, sin embargo él sería el que mataría a Chiki Chinose, preguntándole mientras se ríe Shinja si intenta vengarse por la cicatriz o es que acaso está atado a su pasado. Al marcharse Hina le pregunta si acaso Shin es el único, afirmándole a Samidare que no, dando a conocer que siempre han nacido 8 niños Kichin a la vez. En la instalación de Kyoto, Tsubakiri aclama que él es uno de ellos, por lo que será un problema si consigue despertar ese poder dentro de él, pero también sería un problema si lo eliminara asesinándolo. No es que todo lo que hagan sea matar a sus enemigos, ya que estos también son valiosos como objetos de investigación, pensando dejarlo vivo para usarlo como rata de laboratorio. Chiki intenta levantarse, comentando a Tsubakiri que la regeneración de los demonios nunca deja de sorprenderlo, levantándose este mientras responde no importarle nada de lo de los Kichin, ya que solo quiere vencerlo, pensando hacerlo pagar por todo lo que hizo, liberando de nuevo su técnica de sangre. Comienza a disparar múltiples veces, logrando el Momotaro esquivar las balas con bastante rapidez,
padres, preguntándole si acaso se le han acabado las balas para luego arrodillarse, no pudiendo moverse ni controlar de nuevo su sangre. Reconociendo Tsubakiri que con ese tipo de potencia y concentración es natural que agotara su sangre, aclamando que incluso un hijo de Kichin es un blanco fácil cuando no puede usar su sangre, notando como el lugar sigue cayéndose a pedazos, decidiendo terminar con eso de una vez usando la presión de su marioneta contra él. Este sigue consciente, por lo que entiende que no se rendiría tan fácil, pensando Tsubakiri matar entonces a la niña escondida que los observa. Enseguida Chiki le pide a Mei que se largue aunque este no piensa dejarla escapar, preguntándole media aterrada si así fue que acabó con sus padres, no sabiendo Tsubakiri a quienes se refiere diciendo que no presta atención a los gusanos, recordando esta como sus padres eran amables y cariñosos. Tsubakiri se sigue burlando y Chiki le pide que se apure en marcharse, escuchando su nombre y recordando que sus padres eran el hombre calvo con barba y su mujer, dándole a conocer que en sus últimos momentos estos suplicaron de rodillas que perdonase a su hija. Por eso fue que la dejó escapar al principio y cuando tenían expresiones de alivio les dijo algo que les cambió sus rostros por completo, lo cual fue que pensaba matarlos primero a ellos y luego a su hija de la misma manera, que la imaginaran huyendo aferrada a vivir solo para que terminara muriendo en sus manos, como también su rostro al morir en sus últimos momentos. Y lo peor es que ellos no podrían ayudarla, recalcando que los Oni no tienen derecho a morir con dignidad. Estas palabras hacen llorar a Mei desconsolada, pero Chiki interrumpe su llanto gritando, dejándolos atónitos a ambos. Se levanta contra todo pronóstico pidiéndole a Mei que no le diese la satisfacción de verla llorar, pensando a llorar junto a ella una vez que lo derrote, pero preguntándose cómo es que todavía puede mantenerse de pie. Chiki entre lágrimas le pide que hasta entonces no vuelva a llorar sola como ahora, burlándose el Momotaro al preguntarle por qué llora, respondiendo Chiki que es porque tiene corazón. Realmente pensó que debería apartarse del sufrimiento de Mei porque lo entendió a la perfección. Entendió a la perfección que realmente duele perder a alguien preciado en su corazón. Puede entender el dolor de Mei como también el arrepentimiento de sus padres y por esa misma razón es que esas lágrimas caen en su cara. Y si no puede lograr entenderlo es porque ahí el verdadero demonio se trata de él. Estas palabras molestan a Tsubakiri, quien nuevamente usa la presión del aire para arremeterlo, apuntando la mano de su marioneta a Mei pidiéndole a Chiki que mire cómo es aplastada frente a él. Mei no puede hacer nada y en medio del sufrimiento Chiki le grita que no se atraviese. Se arrepiente de no haber podido salvar a su padre aquella vez, tanto que su mente como su cuerpo no eran lo suficientemente fuertes para lograrlo. Y justo cuando pensaba que por fin podía luchar, no puede ganarle a su oponente. Aún así, este no quiere tener más remordimientos en su vida. Levanta su mano sabiendo que no le queda mucho, pero ruega a su sangre que le den fuerzas para salvarla, liberando en ese momento una gran cantidad de llamas a su alrededor que toma a Tsubakiri por sorpresa. En la sede de Momokan, Hina pregunta en qué se diferencian los poderes de los niños Kichin de los otros, explicando Samidara que cada hijo del Kichin posee un atributo elemental además de los poderes normales de los Oni. De los 8 elementos, cada uno es heredado por un hijo, lo que los hace muy diferente a los demás. Si ese es el caso, reconoce que el elemento de Chiki se trata del fuego. Frente a ese inmenso poder, nos cuenta que el Kichin de las llamas tenía el nombre de Enki, mostrándosenos a Chiki con un gran arma de sangre cubierto por fuego. Este no sabe qué es ese poder, notando a Tsubakiri que es el poder de los Kichin, no entendiendo mucho Ichinose pero creyendo que con eso puede lograrlo, pero pidiéndole al Momotaro que no saque conclusiones tan apresuradas mientras este piensa demostrarle lo equivocado que está. Tsubakiri comprende de inmediato que antes estuvo a punto de ceder, por lo que debe encargarse antes de que se regenere, pero es cuando de pronto de un disparo gran parte de su hombro desaparece. Las llamas avivan en todo el lugar, mostrándosenos como en la herida el fuego comienza a extenderse, no entendiendo Tsubakiri como todavía tiene tanta sangre, pero lo que sí sabe es que se encuentra en peligro. Chiki, bastante emocionado, piensa que puede seguir luchando, pero de pronto comienza a vomitar sangre por montón, a su vez que las llamas de su nueva habilidad parecen descontrolarse. Comienza a dolerle incluso a él, el cual nota que no puede controlarse. Comprendiendo Tsubakiri que así haya despertado el poder del Kichin, en su estado es prácticamente suicidarse. Cree que efectivamente no es su día de suerte, no teniendo opción más que matarlo, arremetiéndolo como antes, intentando asesinarlo. Añade más presión al aire múltiples veces diciendo que Chiki es una molestia para él, ya que siendo un demonio habla de corazón y sentimientos, recalcando que no son más que bichos que se arrastran y sus muertes son una bendición, diciéndole a la pequeña Mei, quien los observa, que sus padres murieron indignamente pensando matarla después de la misma manera que a ellos. Aún así, Chiki le pide que se calle preguntándole qué le hizo su familia para merecerlo, preguntándole a la pequeña si no cree que vivir una vida tan miserable es inaceptable, aclamando a Tsubakiri que los demonios no deben ser felices, mientras Mei recuerda los momentos con sus padres, pidiéndole Chiki aún con todo el dolor que siente que debe vivir con una sonrisa en el rostro, diciéndole que no hay nadie en ese mundo que piense que la felicidad sea inútil, aunque aún así a ellos los
miran con desprecio. Tsubakiri vuelve a recalcar que no tiene derechos a hablar de ideales usando la habilidad de la marioneta pensando aplastarlo por completo. Shiki usa su técnica de sangre mientras es atacado burlándose Tsubakiri de que no puede hacer nada en el estado en que se encuentra. Ignorándolo, nuestro prota diciéndole a Mei que de ese punto en adelante su vida cambiaría para bien, afirmándole mientras sangra por los ojos que debe encontrar su felicidad, gritando eufóricamente que siempre la animará no importando lo que pase. Sus palabras le llegan a la pequeña, quien se lo devuelve pidiéndole que dé lo mejor. Escuchando sus palabras, Shiki comenzando a sonreír, sorprendiendo a su oponente al notar como sus llamas volvieron a encenderse. Decide acabar con eso, forzando el ataque, pero Shiki piensa cumplir la promesa con Mei, atravesando su ataque y agradeciendo, quemando a ambos Momotaro en el proceso, terminando por agradecerle a la pequeña Mei ya que logró sentir sus ánimos que le llegaron al corazón. Se nos cuenta que Tsubakiri quería seguir siendo investigador de la agencia Momotaro y no le interesaba la muerte de los otros. Día tras día, diseccionando demonios, estaba satisfecho con su rutina. Sin embargo, un día el hombre que ahora es su marioneta, llamado Momobe Manaka, le pidió que trabajara para él. Enseguida se negó, pero al día siguiente le llegó una orden de sus superiores y lo trasladaron a su unidad. Recuerda que Manaka era fuerte y bastante apasionado, así que la confianza de todos estaba sobre él. Incluso cuando mataba a los Oni les ofrecía una oración sincera, lo que este no lograba entender. Sus padres fueron asesinados por un demonio cuando era pequeño y desde entonces se convirtió en alguien frío, como si hubiese perdido parte de su identidad. Nunca sintió algo como el deseo de vengarse, más bien de lo contrario sintió alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Un día, después de que le contara directamente todas esas cosas a su compañero, día tras día lo llevaba a su casa ofreciéndole comida junto a ellos. Cada vez que Manaka lo llevaba a su casa sentía que su vida se complicaba demasiado. Cree que el camino de una persona en la vida hasta la muerte es recto y simple, pero al involucrarse con otros adquiere la complejidad de un laberinto o algo por el estilo. Su hogar era pequeño y estrecho, pero hace mucho que no comía de esa manera. Un día le preguntó por qué trabajaba como Momotaro si tenía una familia para compartir, respondiéndole este con que ellos eran la razón por la cual tenía que volver sin morir. Pero recalca en el presente que las cosas que uno aprecia se convierten en una debilidad, y al final esa verdad se hizo realidad cuando murió. Hicieron una redada en la casa de unos demonios y también había un pequeño niño de ellos. Por consiguiente tenían que matarlo también, pero hubo un inconveniente. Ese niño era muy parecido a su hija en prácticamente todo e incluso llevaba su ropa, por lo que viendo la imagen de su hija decidió dejarlo escapar. Como consecuencia, el Oni escapó de la ciudad y comenzó a arrasar todo, y pronto el barrio se vio inundado por un mar de la sangre de los inocentes. En ese momento de duda si debía matarlo o no, su mujer y su hija estaban allí por casualidad. Manaka sufrió una herida mortal mientras los protegía y pudo acabar con el demonio. Sin embargo, al final este no pudo proteger a su familia. El mismo Tsubakiri consideró usar sus poderes, pero si los usaba en esa situación existía la posibilidad de que la familia se involucrara. Pero fue antes de morir que este aceptó estar equivocado por haber tenido simpatía por los demonios. Si en ese momento hubiese sido despiadado y matado al niño, nadie habría fallecido, recordándole que debe asesinar a todos los Oni sin dudar, e incluso si es un niño el que sobrevive. En ese lugar fue cuando le pidió que cuando muriese usase su cuerpo para no morir con arrepentimientos. Y así entonces es como este obtuvo el cuerpo de Manaka y lo puso bajo su control, aunque antes de darse cuenta era un agente de Momotaro. La idea de la derrota era impensable para él, pero ahora vemos como Manaka se encuentra rodeado de llamas en el suelo. Tsubakiri intenta arrastrarse para salir del lugar sabiendo que lo subestimó, no aceptando la derrota todavía. Intenta controlar de nuevo el cuerpo de Manaka ya que no pueden rendirse al todavía quedar Oni en la tierra, pero al intentar controlarlo vemos como su cuerpo sucumbe ante las llamas, lo que evita que claramente pueda controlarlo, quemándose frente a sus ojos. Shiki se levanta confirmando su victoria, creyendo Mei que es alguien increíble. No pueden quedarse allí, por lo que deben ir a la salida, pero este cae inconsciente en el suelo, mostrándosenos cómo sigue perdiendo sangre al escupirla por la boca, preocupándose Mei por su situación, mientras a sus espaldas alguien se levanta caminando hacia ellos. Por otro lado, los Onis le preguntan a Naito qué hacer, pero este no cree que esté cerca de salir. Yomogi, creando un cuarto, se encerró a sí misma con su habilidad, afirmando esta no tener miedo de la cantidad de demonios, sino precisamente de Naito Mudano, quien sabe que es bastante peligroso, pensando este último dejarle ya que no debe quedarle tanta fuerza como para mantener las paredes por mucho, decidiendo darle prioridad a sacar a todos antes de que los muros se derrumben. Mientras avanzan, Jin le pregunta a Naito si no ha visto al doctor, preguntándose este qué habría pasado con él. Llegan a la sala principal, pero es sorprendido cuando ve a Kyoya atendiendo a Shiki más relajado que nunca, explicando de inmediato que estuvo a punto de morir pero sobrevivió bebiendo la sangre que caía desde el techo, sorprendiéndose hasta este mismo
de la suerte que tuvo al hacerlo. Seguidamente se dirigió a la sede para tratar a todos sin llamar la atención de los Momotaro, contando también que el resto se preparan para evacuar. Aún así, Naito solo tiene ojos para Tsubakiri, compartiéndose ambos lo mal que se ven. Preguntándose en su mente sorprendido Jin si acaso Chiki acabó con Tsubakiri. Antes de matarlo, Naito le pregunta cómo sintió el poder del Kichin de nuestro prota, exclamando a Tsubakiri que fue increíble, pero para él más bien le parecía que las llamas estaban quemando su vida, lo que provoca una mirada en silencio de tanto Kyoya como el profe. A diferencia de Jin, que no sabe de lo que hablan, pensando que Kyoya explicárselo luego, priorizando escapar. Luego de que se marcharan, Yomogi encuentra el cuerpo de su compañero, sorprendiéndose por su muerte, exclamando que no puede morir de esa manera ya que su hija acababa de nacer. Yomogi nunca supo cómo alguien como él quiso formar una familia, pero está seguro que fue por influencia de Manaka. Más de una persona lo llamó extraño o raro, pero él siempre se mantuvo firme a lo que creía. Un encuentro casual con un compañero de trabajo sacó a relucir a un hombre que mantuvo su fuerte espíritu de Momotaro hasta el final, presentándosenos así oficialmente la muerte de Momomiya Tsubakiri a los 31 años de edad. Poco después, nuestro prota se levanta no sabiendo dónde se encuentra, explicándolo a Hirasaka que se alojaron en un hospital dirigido por los Oni. Exactamente, son las 5 de la mañana, por lo que el resto se encuentran descansando. El profe Naito le ofrece agua felicitándolo por derrotar a un oponente tan poderoso, y aunque este parece alegre por ganar, recuerda que los padres de Mei no volverían, afirmando el profe Naito que tiene razón y aunque sea algo de celebrar, no deben olvidar a los caídos. Pero aún con sus muertes deben seguir adelante, mostrándosenos a cada estudiante de Rakshasa, comentando Naito que deben alegrarse de que han podido vivir un nuevo mañana mientras el sol comienza a salir. Tiempo después, los estudiantes se marchan esperando que la próxima vez sí puedan solamente hacer turismo en Kyoto como se debe, despidiéndose Hirasaka al lado de Mei, pidiéndole a Chiki que vuelva a visitarla cuando pueda. Ya es hora de marcharse, por lo que comienzan a subir el barco, pero Chiki es detenido por la pequeña, la cual con una sonrisa en la cara le agradece por lo que hizo, aclamando que cuando se encuentre con sus padres en el cielo quiere decirles que fue feliz, así que dará lo mejor de ella para lograrlo. Muchas cosas pasaron y muchas vidas que no pueden volver se perdieron en combate. Chiki sabe que todavía van a haber momentos difíciles para él, pero la sonrisa de Mei le ha enseñado que el futuro puede cambiarse, que no es por el doloroso pasado sino por la esperanza en el futuro que eligen vivir. No pensando perder el ánimo, despidiéndose con una sonrisa junto a todos sus compañeros. Así es, esto es cine. Si llegaste hasta aquí, te invito a que comentes la palabra demonio. Con ello sabré si te agradó el resumen y si quieres el próximo de la siguiente temporada. Recuerda que puedes apoyarme dejando tu like y suscribiéndote para no perder más contenido como este. Y ya sin más que decir, adiós.